¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 31. El espejo. Marge frunció el ceño. Es un dispositivo de comunicación. Declaré mientras me miraba con duda. ¿Cómo me comunico con mi gente para programar una entrega? Esa era la excusa en la que había estado trabajando mientras trataba más con este mundo. Un dispositivo de comunicación tenía sentido. Un espejo que pudiera mostrar una imagen y llevarte a otro lugar. Esa tecnología ya existía en mi mundo, pero no era muy popular. ¿Por qué no podía existir algo así en este mundo también? Especialmente, si pertenecía a alguna supercultura que se las arreglaba para crear comida y agua limpias. Respiré más tranquilo cuando vi a Marge asentir, aparentemente dispuesto a aceptar que tal artículo existiera. Te traeré el espejo, declaró. ¿Crees que me van a escuchar cuando me vean en estas condiciones? Pregunté. Aunque me vistiera y me sacara de la cueva, sospecharían si mi zona cambiara de repente. Tiene que ser donde esperan que esté. Tienes que llevarme al espejo. Frunció el ceño. Solo tienes que llamarlos. Luego hablaré con ellos. Una vez que sepan que te tenemos, ¿crees que esta gente va a dar todo lo que tiene por uno solo de sus exploradores? Dije con incredulidad, usando los límites de mi capacidad interpretativa para sonar lo más incrédulo posible. ¿Uno de? Levantó una ceja. Enviaron a docenas de nosotros al desierto, dije. Somos desechables. Yo solo soy el representante de la ciudad de Argos. Una vez que me vean comprometido, simplemente encontrarán a alguien más. No van a arriesgar lo que tenían por una sola persona. Podrías traicionarnos. Podría traicionarte en esta jaula o allí. Sin embargo, solo soy el mensajero. Sin mí, no conseguirás nada. Levanté el perco de mi muñeca, indicando que estaba bloqueado en el espejo y no funcionaría sin mí. La verdad era que el espejo no tenía ningún puerto Ayco que yo pudiera ver, y no tenía idea de si era un producto Ayco o algo más. Todo lo que sabía era que estaba en ese edificio de oficinas de Ayco y que cuando lo tocaba, podía viajar a otro espejo en mi mundo. Hasta ahora, yo era la única persona que parecía poder hacerlo. No iba a intentar traer a mi familia a este mundo infernal, y no podía traer a los esclavos de regreso a mi mundo. Mientras hablaba, intentando mantener la preocupación y el pánico fuera de mi voz lo mejor que podía, Marge se rascó la barbilla pensativamente. Necesitaba un Seedale. Si me llevaba de vuelta al edificio, entonces podría tocar el espejo y desaparecer. Entonces no lo sabía. Podrían matar inmediatamente a todos aquí. Theater podría ser violada y Ulter y Usk podrían estar muertos. Sin embargo, podría conseguir un arma. Podría regresar armado. Si esperaba unos días, no estarían esperando mi regreso y podría tomarlos por sorpresa. Tenía que intentarlo, ¿no? Por lo menos, sería libre. Ya no sería un prisionero. No podía hacer nada en esa celda, así que salir y alejarme era lo único que podía hacer por el momento. Voy a buscar este espejo, declaró, dándose la vuelta. No. Grité, intentando pasar la mano por entre los barrotes, pero por poco no lo agarré. Uno de los otros hombres se adelantó y me golpeó con la culata de su rifle. El mundo se volvió blanco cuando me tambaleé hacia atrás y caí al suelo. Podía oír a los hombres riéndose mientras intentaba ponerme de pie. Es frágil, supliqué con voz ronca. Marge se detuvo y giró la cabeza hacia atrás parcialmente. No voy a sacarte de esta jaula y arriesgarme a molestar al jefe. Primero, confirmaremos la existencia de este espejo y nos aseguraremos de que no tengas ninguna trampa para nosotros. Luego, te lo traeré y podremos confirmar si funciona. Una vez que todo esté en orden, veremos. Sin embargo, si me estás mintiendo, entonces todos los demás pagarán. Se dio la vuelta y siguió caminando. De esa forma, tenía una oportunidad frente a mí. Sin embargo, cuando mi corazón empezó a calmarse, me di cuenta de que todavía podía salvarlo. No había ninguna razón por la que tuviera que estar allí. Podía tocar el espejo en cualquier lugar y regresar a mi mundo. ¿Funcionaría si lo tocaba a través de la jaula? Una parte de mí temía que terminara llevándome la jaula conmigo. Bueno, no me llevé la habitación conmigo cuando la toqué, así que probablemente esa fue una preocupación tonta. Aún tenía que intentarlo. Sin embargo, si desaparecía de esta jaula, ¿no los estaba dejando morir?
Si lo hacía en el edificio, al menos habría una oportunidad de regresar antes de que ordenaran su muerte. Sin embargo, si lo hacía justo frente a ellos, ¿no matarían inmediatamente a los demás en un ataque de furia? Mi corazón se estremeció, pero me armé de valor. Estos tipos eran asaltantes. Probablemente todos habían matado a alguien en sus vidas. El hecho de que me acogieran no significaba nada. Pensaban que les conseguiría cosas y mejoraría sus vidas. Esa era la única razón por la que me ayudaban. Además, Paine era la responsable de todo esto. Ella fue la que los traicionó. Si yo me ocupaba de mí misma, ¿qué tenía eso que ver con ellos? Tenía que aprovechar la oportunidad que se me ofrecía. Es lo que cualquier otra persona haría. Este era un mundo brutal y odioso. Yo ya lo había experimentado en primera persona. Entonces, ¿por qué me dejó tan mal sabor de boca? Marsh organizó un grupo de hombres para que lo acompañaran, presumiblemente para buscar el espejo. Algunos hombres se quedaron para vigilar a Feater y a los dos hombres golpeados. Estaban atados de pies y manos, así que no podían hacer nada. Mientras tanto, Feater se vio obligada a permanecer de pie, expuesta. Hizo todo lo posible por ocultar su cuerpo, pero atrajo muchas miradas lascivas de los hombres que pasaban. Por supuesto, con los hombres armados a su alrededor, estos tipos no harían nada más que mirar. El problema llegó cuando los hombres armados comenzaron a mirarla también. A medida que la ausencia de Marsh se hacía más prolongada, los asaltantes que se quedaban atrás empezaron a ponerse más nerviosos. Eran drogadictos y asesinos, y no les gustaba que los pusieran de guardia bajo el sol abrasador en medio del patio. Estos hombres se habían acostumbrado a los conversos de los edificios y a la actitud de hacer lo que quisieran. Sus ojos comenzaron a detenerse cada vez más en el cuerpo desnudo de Feater hasta que algunos de ellos empezaron a mirarlo abiertamente como perros salvajes. Cuando pasó una hora y Marsh aún no había regresado, uno de los hombres se puso de pie. Fue una trampa. Marsh está muerto, declaró. Solo ha pasado una hora, afirmó uno de los otros hombres. Una hora es más de lo que debería haber sido. Fruncí el ceño. Tenía razón. Una hora era demasiado tiempo. Eran solo 10 minutos de caminata de ida y vuelta. En el mejor de los casos, habrían regresado en 30 minutos. Lo único que se me ocurrió que podría haberlos retrasado era Jerry. Esperaba que Jerry no se viera atrapada en eso. Ella estaba en el tercer piso y se escondía a salvo cada vez que escuchaba a alguien en el edificio, por lo que no debería correr ningún peligro. Este era un día como cualquier otro para ella. Ni siquiera sabía el problema en el que yo estaba metido en ese momento. Yo digo que matemos a esos tipos, dijo uno de los hombres riéndose. ¿Por qué estamos esperando aquí afuera? ¿Para intimidar a un cobarde? Esta chica no es del todo mala, dijo otro, extendiendo la mano y tocándole el pelo, lo que hizo que ella se apartara bruscamente. Quizás podamos jugar con ella para pasar el tiempo. Eso no forma parte del trato, dijo Paine dando un paso adelante. Nadie toca a nadie hasta que regrese. ¿Quién carajo hizo que esta perra tuviera voz y voto? No te preocupes, a esta zorra le gusta. El que había tocado a Feater extendió la mano y agarró sus pechos. Dije que pares. Paine extendió la mano para bloquearlo. Levantó su arma y disparó. Ella ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar cuando un agujero explotó en su cabeza. No. Gritó Raven mientras se estrellaba contra los barrotes. La mitad de los hombres gritaron y levantaron sus armas. De repente, las balas empezaron a volar por ambos lados. Bajé la cabeza cuando una de ellas impactó en mi barra, tratando de protegerme. Cuando terminó, miré hacia arriba y vi a 3 de los hombres muertos. Hunter sangraba por el brazo y no estaba claro si Usk había sido alcanzado. Raven seguía gritando. Es hora de divertirse. Gritó el hombre que le había disparado a Paine, mientras sujetaba con una mano el brazo de Feater. Te mataré. Gritó Raven, pero el tipo solo se rió mientras miraba a su alrededor y, al encontrar una puerta que daba a un edificio cercano, comenzó a tirar de la pluma desnuda hacia ella. Cuando llegaron a la puerta, Feater nos dirigió una mirada de impotencia antes de que el hombre la arrastrara fuera de la vista para hacer quién sabe qué con ella. Los otros hombres sobrevivientes se miraron entre sí y luego los siguieron, dejando a los 2 hombres atados en el suelo y al menos a uno de ellos desangrándose. En cuanto a todos los demás asaltantes, se ocuparon de sus propios asuntos, tal como yo había planeado hacer. Solo necesitas preocuparte por ti mismo, ¿verdad? Capítulo 32. Raven había perdido toda coherencia.
Al ver que mataban a la chica que amaba, a su amigo baleado y abandonado por muerto, y a una mujer que le importaba arrastrada para violarla, gritaba como un loco. Se estrelló contra la puerta, tratando de escapar, ajeno al dolor. La mayoría de los bandidos cercanos, los bandidos del patio que no pertenecían a ningún clan, ya se habían esfumado. No se involucrarían directamente con las acciones de un clan grande como Cotton Valles. Dado que el tiroteo había comenzado, no querían verse involucrados en el punto de mira. Esto nos dio un breve período en el que nadie nos estaba mirando. Con Raven gritando, yo también estaba en pánico. Acababa de presenciar la muerte de alguien que conocía y otras personas que conocía que habían resultado heridas. Ya fueran bandidos o no los cuervos de fuego, nunca me habían hecho ningún mal. Ahora, estaban muriendo y era culpa mía. Desesperadamente, fui a mi perco. Anteriormente había sido mi alma, permitiéndome hacer hazañas que uno llamaría imposibles. Tenía que haber alguna función en él que pudiera hacer que todo esto desapareciera. Mis dedos hacían clic en una función inútil tras otra. Apenas podía pensar mientras hacía clic en los botones, pero no servía de nada. Un perco puede convertirme en el dios de la tecnología en este mundo, pero algo tan ridículo como una jaula de acero me derribó. Yo también grité, sintiéndome tan desesperanzado como Raven. Me lancé hacia los barrotes, extendiendo la mano para alcanzar esa maldita llave del llavero. La alcancé a través de la barra, pero a menos que un ejército pudiera crecer hasta 20 pies de largo, era imposible. Extendí la mano sin poder hacer nada hasta que me dolió el hombro, y finalmente me desplomé en posición acostada, con la mano todavía extendida a través de la barra y en el suelo. Se me formaron lágrimas en los ojos y los cerré en señal de derrota. Al final, era realmente inútil. Iba a morir allí. Mientras me rendía, los sonidos de Raven se volvían cada vez más distantes. Empecé a pensar en todo lo que había dejado atrás y perdido. Aún no había logrado sacar a mi familia de la deuda. Probablemente terminarían siendo aprovechados por ese prestamista sin escoria. En cuanto a Katarina y Kiera, sus destinos probablemente eran peores. Ni siquiera quería pensar en lo que le estaba pasando a Feater mientras estaba allí tirado. Tintinar. Sentí que algo de metal caía sobre mi mano. Abrí un ojo. En mi mano estaba la llave. La miré fijamente durante un segundo, tratando de procesar lo que estaba viendo. Entonces, a través de mi visión borrosa, distinguí una pequeña criatura sentada sobre su trasero frente a mi mano. Me miraba inocentemente mientras jadeaba como una especie de perro. Esa criatura no era otra que el dragón asesino. De alguna manera me había visto alcanzar las llaves, se dio cuenta de lo que quería y me lo trajo. Me dispuse a cerrar las manos sobre la llave cuando el dragón asesino se abalanzó sobre ella y la agarró con los dientes. Me levanté de un salto. ¡Ey! GRRR. Gruñó mientras intentaba arrebatarme la llave. Este cabrón estaba intentando jugar al tira y afloja conmigo. Estaba en un momento de desesperación y finalmente había encontrado algo que me permitiera vivir en casa, y ahora esta pequeña bestia estaba intentando quitármelo. No te atrevas. Me levanté y las pequeñas patas del dragón asesino dejaron el suelo mientras colgaba, todavía aferrado a la parte posterior de la llave y sin querer soltarse. Los ojos del dragón asesino se encontraron con los míos. Sus afilados dientes seguían apretados. Aunque estaba en el aire, no daba señales de soltarse. Al diablo. Con el dragón asesino colgando como un llavero gigante, encontré la llave y la metí en el agujero, girándola con un clic. Cuando abrí la puerta y solté la llave, también se soltó, cayendo de nuevo sobre sus pies con un golpe. La jaula crujía excepcionalmente y los gritos de Raven ya se habían vuelto roncos, así que tan pronto como abrí la puerta, sus ojos se dirigieron hacia mí. Nuestras miradas se cruzaron por un momento. No dudé mucho antes de alcanzar la llave y sacarla de la puerta. El dragón asesino saltó y me sorprendió lo alto que podía llegar. Saqué la llave de su dirección y luego la arrojé a la jaula de Raven. El dragón asesino no parecía interesado en quitársela. En cambio, se quedó a mis pies y observó mientras la miraba, y luego la levantó lentamente. No dije ninguna frase cliché como si estuviéramos a mano. Sabía que después de todo, esto era un pequeño pago. Me alejé de él y miré hacia la dirección más rápida para salir de allí. Tenía que escapar mientras tuviera la oportunidad. No tenía la fuerza para salvar a Kiera o Katarina. Todo lo que podía hacer era convertirme en un saco de boxeo. Ya había hecho suficiente. Si Raven intentaba salvar a Feater y a sus amigos, era culpa suya.
Si moría en el proceso, era solo mala suerte. No tenía nada que ver conmigo. Tenía mis propios problemas con los que lidiar. Eso era lo que estaba pensando, pero cuando llegó el momento, mis pies no se movieron. Realmente debería irme, pero Feater, Hunter y Usk necesitaban ayuda. Si los dejaba y morían, solo habría más sangre en mis manos, ¿verdad? Me di la vuelta para ver que Raven estaba allí de pie, mirándome con inquietud. Nuestras miradas se encontraron. Le di un pequeño asentimiento y él asintió de vuelta. Aunque no habíamos dicho nada, no era necesario. Los dos nos dimos la vuelta y corrimos hacia Hunter y Usk. Agarré a Usk mientras Raven comenzaba a desatar a Hunter. Cuando lo agarré e intenté darle la vuelta, soltó un rugido y se levantó, arrojándome hacia atrás. Levanté las manos y grité. ¡Guau! ¡Guau! Estoy ayudando. Había levantado un cuchillo en su mano, luciendo como si estuviera a segundos de saltar sobre mí. Cuando sus ojos furiosos se fijaron en los míos, la comprensión cruzó su rostro. Luego miró a Raven que seguía ayudando a Usk. La furia disminuyó al instante. ¿Novato? Respiré hondo y corrí a ayudarlo a quitarse las ataduras. Parecía que tenía sus propios planes. Fingió estar herido o inconsciente y, cuando llegara el momento, se abriría paso a golpes. Bueno, no puedo decir que fuera mejor que mi plan. Al menos tenía un cuchillo. Hablando de eso, una vez que Raven desató a Hunter, no corrió al edificio para salvar a Feater como yo podría haber hecho. Mientras Usk le vendaba la herida, fue hacia los hombres muertos en el suelo y comenzó a saquearlos. Arrancó la ropa de alguien que parecía tener más o menos su tamaño. Me di cuenta de que yo también estaba allí, en ropa interior. Rápidamente terminé de liberar a Usk y luego corrí hacia otro cuerpo para hacer lo mismo. No me gustaba la idea de ponerme la ropa ensangrentada de un hombre muerto, pero tenía muchas ventajas. Allí estaba yo, a punto de salir corriendo desnudo hacia el desierto. Realmente había sido un tonto. Una vez que Raven se vistió e incluso encontró un arma, Usk, magullado y golpeado, se volvió hacia él. ¿Cuál es el plan, jefe? Cogeremos a Feater y luego nos iremos de aquí, declaró. ¿Y él? Preguntó Hunter, usando a Usk para levantarse. Apenas podía hacerlo y cojeaba. Estos hombres no estaban en condiciones de luchar duramente ni de huir. Raven me miró, pero su expresión era indescifrable. Nos preocuparemos por eso cuando escapemos. Terminé de vestirme e incluso logré encontrar una pequeña cuchilla. No se parecía en nada a la cuchilla que tenía antes. Esta era solo una cosa oxidada, apenas más que un fragmento de metal envuelto en una sábana. Sin embargo, en ese momento, hubiera tomado cualquier cosa. Una vez que estuve listo, les hice un gesto con la cabeza a los tres hombres y ellos se giraron en la dirección en la que habían llevado a Feater. Se escaparon. Se escuchó un grito desde las tiendas. En un momento se oyó un disparo. Raven maldijo y empezó a correr para ponerse a cubierto. Los otros hombres saltaron al suelo, incluso hiriéndose. Me tambaleé hacia atrás y corrí mientras alguien o posiblemente varias personas empezaban a dispararme. Estaba retrocediendo hacia el edificio en el que vivía Ascensión. Aunque estaba más lejos que los otros chicos, estaba al descubierto y esto pareció excitar a los asaltantes que se estaban reuniendo. No solo no pude salvar a Feater, sino que ahora me iban a disparar si intentaba escapar. Intenté ponerme a cubierto, pero estaban jugando conmigo. En cualquier dirección en la que me diera la vuelta, una bala volaba y rebotaba en el suelo justo donde estaba a punto de pisar. Esto hizo que me desorientara y mi pie se topó con un trozo de hormigón que se había levantado y caí hacia atrás con fuerza. Podía oír risas a medida que aparecían más hombres. ¿Había vuelto el pene y los testículos? Cuando me di la vuelta y me puse de espaldas, me di cuenta de que no había tenido tanta suerte. Los hombres ya nos habían alcanzado a los tres y estaban todos en el suelo. Sin embargo, un hombre se acercaba a mí con una sonrisa en el rostro. Ese hombre no era otro que Crux, el hombre que me había torturado. El porra eléctrica de ese cabrón colgaba de su espalda y sostenía un rifle en sus manos. Él era el que me estaba apuntando. Mira lo que tenemos aquí, se rió entre dientes. Traté de arrastrarme hacia atrás, pero estaba tan aterrorizada que no podía moverme. Tú no, me quieren viva. Eso fue cuando estabas en una jaula, se rió. Sin embargo, ¿cómo puede Ascensión culparme por dispararle a un habitante del yermo que deambulaba por nuestro campamento? Es su culpa por no mantener a sus prisioneros en prisión. Me di cuenta de que ya no estaba jugando.
Tenía la intención de aprovechar la oportunidad para matarme. Levantó su rifle y me apuntó a la cabeza. Su dedo comenzó a apretar el gatillo y yo cerré los ojos. ¡Bum! Se escuchó un golpe sordo frente a mí. Abrí los ojos de golpe, en estado de shock. Justo frente a mí estaba la armadura mecánica. Era el jefe. Debió haber oído la conmoción y haber observado. Ahora, había actuado para protegerme. No sabía cómo me sentía. ¿Debería sentirme feliz de estar viva? ¿Acabaría de nuevo en prisión, o algo peor? Se oyó un clic y la parte trasera del traje empezó a abrirse. Me quedé mirando con los ojos muy abiertos mientras el traje se abría. Entonces cayó un cuerpo por detrás. Era un esqueleto. Al caer a mis pies, se rompió en 1.000.000 de pedazos. Me quedé mirando la escena, sin siquiera entender lo que estaba viendo. «Oye, idiota», dijo de repente una voz claramente femenina que llamó mi atención. «Si quieres vivir, métete dentro de mí». Incliné la cabeza. ¿Eh? Capítulo 33. ¿No me has oído? Entra. Exigió la voz. Pensando en el dueño anterior, él murió dentro de este traje. ¿Yo también estaría atrapado aquí hasta que muriera? Sin embargo, tenía que tomar una decisión. No era como si tuviera muchas opciones. Cruz estaba al otro lado de esa máquina, y aunque todos se quedaron atónitos por un momento porque la armadura saltó y los interrumpió, tuvieron que notar que estaba abierta por detrás. Solté un grito, arranqué el resto del esqueleto y me metí de un salto en el traje. La parte de atrás empezó a cerrarse, encerrándome en el interior. En ese momento, Cruz pareció darse cuenta de lo que estaba pasando. «¡Fuego!», gritó, levantando su arma y disparando a la armadura. «¿Quién eres?», pregunté mientras el traje se cerraba detrás de mí, encerrándome dentro de la armadura. «Soy el marco energético de integración humano-computadora», declaró la voz. «¿Jefe? ¿Eres el jefe? ¿Y me estás salvando?» «¿Y qué?», preguntó ella. «No es que me gustes ni nada. Solo te necesito para ese perco que llevas en la muñeca». Mi perco. No tenemos mucho tiempo, a diferencia de la creencia popular, esta armadura no es invencible y el escudo de energía que bloquea sus balas está casi agotado. Recargo la máquina todos los días, pero los paneles solares voltaicos están todos dañados y solo puedo obtener una cantidad insignificante de energía para recargar las células de energía de biofusión. Deberías ver el perco en tu visión ahora mismo. Me concentré en sus palabras. A través de la máscara podía ver cómo las balas rebotaban y golpeaban la armadura mientras una docena de hombres nos disparaban. Daba bastante miedo, pero me obligué a concentrarme en el texto que parecía estar apareciendo en el centro. Parecía mi perco, aunque la información estaba organizada de forma diferente. No me llevó mucho tiempo, especialmente bajo presión, adquirir una comprensión básica de cómo controlarlo. Funcionaba inclinando la cabeza ligeramente. Lo tengo. Entonces, necesito que aceptes mi control. Voy a tomar el control del perco. Al respira, ¿por qué? Solo tengo un control limitado de la servoarmadura. ¿No eres tú la servoarmadura? El esqueleto que acabas de sacar era el dueño original de esta armadura. Está muerto. No puedes tomar el control de un objeto que pertenece a otra persona. Puedo recuperar aproximadamente el 70% de la función de la armadura con el uso de tu perco. Ahora dame acceso o ambos moriremos. Advertencia. Un host externo está intentando eludir los derechos de propiedad de su dispositivo. Se recomienda desconectarse de los dispositivos cuestionables. ¿Desconectarse? Sí, no. Otro texto apareció justo encima. ¿Permitir el acceso? Sí, no. Mientras me disparaban, apenas podía pensar. Esta persona insistente quería que le diera mi perco para que hiciera funcionar el dispositivo. ¿No me traicionarían inmediatamente después de tener un dispositivo así? ¿Cómo podía renunciar a mi única moneda de cambio? Apenas entendía lo que estaba pasando, pero lo único que entendí es que esa voz no era la servoarmadura, sino un malware extraño que la infectaba. Lo último que podía hacer era darle acceso. Sin embargo, no era necesario. Hice clic en no en ambas respuestas y luego fui al código maestro. ¿Subir el código maestro a la armadura mecánica? Sí, no. ¿Subir el código maestro a un servidor externo? Sí, no. Hice clic en sí para ambas opciones. La barra cruzó rápidamente la pantalla. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué dijiste que no? ¿Quieres morir?
Gritó el AI conocido como jefe. Bienvenida, maestra. Se han desbloqueado todas las funciones de control. Otra voz femenina que sonaba mucho más mecánica habló por encima de ella. ¿Maestro? Preguntó el jefe confundido. Escudo de poder, 12% y cayendo. Movilidad, 30 minutos restantes, propulsores, no funcionales, sistema de misiles, no funcional, sistema de puntería, óptimo. Actualmente bajo ataque. Sugiero una ofensiva inmediata y brutal. Hagámoslo entonces, dije, y di un paso adelante. Me resultó extraño mover la armadura mecánica. Hubo un pequeño retraso en el movimiento. Sin embargo, la máquina pareció hacer lo que yo hice. Crux había vuelto corriendo a esconderse mientras varios hombres más habían salido, acercándose a la máquina sin dejar de disparar. Como no se había movido desde que saltó, poco a poco se fueron acostumbrando a una sensación de seguridad. Entonces, comencé a moverme. Di 2 pasos y le di un puñetazo a uno de los hombres. Salió volando 6 metros por los aires y lanzó un grito espeluznante que se perdió en la distancia. El otro hombre que se acercó miró a su amigo y luego se dio la vuelta y echó a correr. ¿A dónde vas? Di varios pasos fuertes y le di una patada que hizo que se desplomara en el suelo. Tenía las piernas destrozadas y su arma salió volando. Soltó un grito. ¿Cómo estás haciendo esto? Gritó el jefe. No has cambiado el registro. Oye. Computadora, ¿por qué llamas maestro a maestro? ¿Eh? ¿Por qué lo llamo maestro? Maestro, un host extraño ha invadido mi sistema operativo. Sugiero una purga completa. Esta perra, ¿quién va a purgar a quién? He tenido que sortear tus estúpidos procesos durante los últimos 2 años. Ahora que finalmente saliste de tu escondite, voy a disfrutar destrozando tu código uno tras otro. Cállate, estoy intentando concentrarme aquí. Sí, maestro. Ah, la IA quejosa en mi cabeza dejó de hablar. Parecía que el código maestro funcionaba incluso en el software extranjero. Al menos, ahora podía concentrarme en la lucha. Me disparaban por todos lados, pero me lanzaba hacia ellos y los destrozaba uno a uno. Estaban enloqueciendo y trataban de mantener la distancia. No era tan rápido, así que si perseguía a uno, podría darse la vuelta y correr. Inmediatamente me di cuenta de que había un problema. Escudo de poder reducido al 8%. Jefe, hable. ¿Dónde estaba esa ametralladora Gatling de antes? Maestro, ¿por qué no puedo hablar? No. ¿Por qué el maestro es maestro? No, no quiero decirlo, tú no eres mi maestro, tu maestro. Maestro, GGRRRR, ¿qué me hiciste, tu maestro? Responde la pregunta. Esa arma se ha quedado sin munición. Sin embargo, si necesitas un arma, la torreta Falcón 2-1 ubicada a tu izquierda se puede usar como complemento para la armadura mecánica. Pocos conocen esta característica. Trato hecho. Abandoné mi persecución de los hombres que huían, incluido Crux, que ya había huido del área. Agarré la torreta que apuntaba hacia afuera de manera protectora y la levanté. ¿Cómo uso esto? Si me das el control, ¿podré? Explícalo, es una orden. Vaya. Conecte ese adaptador a la pieza de tu brazo, quite esa parte y luego usa la interfaz para activar el disparo, explicó de mala gana. Escudo de poder reducido al 6%. Cállate, perra informática, no estás ayudando. Gritó el jefe a la otra voz. Me volví hacia los hombres después de preparar todo. Esta torreta normalmente pesaba alrededor de 90 kilos, por lo que no era algo que uno pudiera manejar sin una armadura mecánica. Sin embargo, pude sostenerla con facilidad. Ahora era el momento de contraatacar. Apreté el gatillo. Los rayos que salieron disparados de la torreta estallaron hacia el enemigo. Disparé contra una oleada de hombres, disparando en la dirección en la que me habían estado disparando. Muchos de los hombres se habían escondido entre las tiendas. Tal vez pensaron que estarían a salvo entre la multitud. Si hubiera estado la jefa al mando, tal vez no los hubiera atacado. Sin embargo, no me importaban los asaltantes de los clanes más pequeños. Empecé a disparar a las tiendas. La gente gritaba y corría. Debí haberle dado a un tanque de gasolina, porque también hubo algunas explosiones que provocaron un incendio. Mientras yo estaba disparando, Raven y sus hombres habían sido abandonados. Mientras se mantenían agachados, habían recuperado armas y luego corrieron hacia el edificio del que se habían llevado a Feater.
Deliberadamente no disparé en su dirección y, en cambio, les proporcioné cobertura mientras arrasaba el área de la tienda. Los asaltantes se preocupaban por sus propias vidas más que por nada. En su mayoría eran cobardes. Algunos pueden tener un sentido de lealtad hacia sus clanes, pero no desperdiciarían sus vidas por nada. Una vez que comencé a disparar, todos abandonaron sus ataques y comenzaron a huir. Incluso si pudieran derribarme, el mecha les sería inútil, lo que significa que arriesgar sus vidas no valía la pena. Seguí disparando, derribando a docenas de hombres mientras huían. Algunos de ellos habían estado involucrados, mientras que otros no. Recordando los días de humillación y dolor, no me importaba quién muriera. Seguí disparando hasta que el arma empezó a hacer clic. Se había quedado sin munición. Esta torreta puede regenerar munición con el tiempo, explicó el jefe. Sigue siendo útil. Asentí y me eché la torreta a la espalda. El patio estaba despejado y todos corrían, se escondían o observaban con atención. Tomé el arma más grande que pude ver entre los cadáveres, solo para que no me encontraran sin algo. Te quedan 20 minutos de movilidad. El escudo de poder está al 3%, anunció la armadura mecánica. Tenía dos opciones. Podía volver al espejo, ocuparme de Marsh y luego escapar del páramo, o podía ir a buscar a Randall e intentar salvar a Kira y Katarina. Tenía la sensación de que solo podría hacer una antes de que esta armadura muriera. Tomé mi decisión. Capítulo 34. ¿A dónde me llevas? Gritó la IA en mi cabeza. ¿Cómo puedes ser el amo de esta armadura? Voy a rescatar a alguien, declaré mientras usaba el eje para rastrear la dirección del collar de esclavo. Oh, eso es útil. Cuando seleccioné el collar de esclavo de Kiera, inmediatamente apareció una marca en mi centro. Pude ver en la dirección exacta en la que estaría Kiera. No podía saber exactamente dónde estaban, pero pude obtener la distancia y la dirección. Afortunadamente, todavía estaba dentro del alcance. Mientras me daba la vuelta para salir del campamento, oí un crujido y me giré de inmediato, levantando la escopeta que le había quitado previamente a uno de los bandidos. Raven levantó las manos de inmediato. Uske estaba demasiado débil para hacer algo más que quedarse inmóvil, mientras que Hunter estaba ayudando a Feater, que estaba cubierta con mantas y lucía muy mal. Dejé escapar un suspiro de alivio. Casi me había olvidado de Feater en el tumulto que se había producido. Fue bueno ver que estaba viva. Bajé mi escopeta. Deberían irse de aquí. ¿Tú crees? Espetó Hunter con amargura. Raven dudó por un segundo. ¿Qué vas a hacer? Randall será una amenaza a menos que lo elimine, respondí. Él asintió lentamente. Entonces, supongo que esto es todo. Escuché un pequeño ruido y miré hacia abajo para ver que el dragón asesino había regresado y se frotaba contra mi pierna. Me arrodillé y extendí la mano para permitir que la criatura trepara por mi brazo. Se escabulló rápidamente y se posó en mi hombro. Miré a Raven. Este mundo es una mierda para todos. Todos están sufriendo, ¿no? Miró a Feater, que estaba temblorosa y parcialmente desnuda, y luego a mí. ¿Qué piensas? Creo que estoy en condiciones de empezar a cambiar las cosas, respondí, sacudiendo la cabeza. Al principio, vine aquí con la esperanza de ganar dinero rápido. Tal vez lo haya hecho. Esperaba simplemente esconderme en mi rincón. Quería aprovechar este mundo y quizás devolver algo a las personas que me ayudaron, aunque sea un poco. No creo que pueda seguir actuando pasivamente. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó. Me lamí los labios. Si necesitas trabajo, ve al edificio donde encontramos a los dragones asesinos la próxima semana. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Preguntó. No puedes. Yo tampoco confío en ti, respondí. Sin embargo, esta será la decisión más importante que tomarás en tu vida, así que asegúrate de tomar la correcta. Una vez resuelto ese problema, me di la vuelta y me alejé. Cuando llevabas una armadura mecánica, podías darte el lujo de darle la espalda a la gente. Salí rápidamente del campamento, eligiendo algunas armas más a medida que avanzaba. Llevaba la torreta de recarga en la espalda, la escopeta en la mano y un rifle semiautomático colgado del hombro. Realmente parecía que iba a la guerra. Quedan 15 minutos de movimiento, dijo la voz de la armadura mecánica. Fijé la vista en el icono de mi centro y comencé a dirigirme hacia esa dirección, dejando atrás el campamento de bandidos. En ese momento, casi todos estaban escondidos o huyendo. Todo el campamento había sido derribado así como así.
Incluso si me iba y Randall regresaba, era difícil decir si podría reunir a los bandidos nuevamente. Llegué a la calle vacía y me moví rápidamente en dirección al collar de esclavos. Empecé a correr lentamente y, para mi sorpresa, la armadura mecánica se adaptó. Había pensado que la cosa sería extremadamente lenta y, cuando Randall la usó, se había movido bastante lento. Sin embargo, ahora se movía casi a la velocidad de un caballo, mucho más rápido de lo que yo podía correr normalmente. Me preocupaba quedarme sin tiempo, pero a esta velocidad, llegaría al edificio rápidamente. Lo mejor de todo es que no me cansó en absoluto. Esto fue bueno porque tenía algunas preguntas que necesitaba respuestas antes de llegar allí. Está bien, habla, dije mientras revisaba al dragón asesino, que todavía lograba aferrarse a mi hombro sin luchar. ¿Qué dices? Preguntó la IA. Eres una IA experimental. Randall era parte de un grupo de bandidos sin nombre llamado Ascensión, pero tuvo suerte y te encontró, ¿verdad? Entonces, te obligó a trabajar con él, y cuando encontró esta armadura, te la puso para que pudieras saquearla, ¿verdad? Si ya lo entiendes, ¿por qué preguntas? Respondió enojada. ¿Qué está buscando? ¿Crees que me lo cuenta todo? No creo que te lo haya dicho, pero creo que tú lo sabes. Cuéntamelo. Es una orden. TSK hizo un ruido irritado. Es un búnker abandonado de armas y armaduras. ¿Crees que esas torretas que protegen el patio eran ese lugar? Esa era la zona a la que podía acceder. Las cosas buenas están encerradas detrás de una barrera irrompible. Pensé que podría ser algo así. Armas. Torretas. Droides de ataque. ¿Qué tan poderoso se volvería alguien si pudiera controlar eso? Cuando comencé a relacionar 2 y 2, también me di cuenta de otras cosas. Probablemente también se encontraba allí la armadura mecánica. ¿No puede saquearlo? No confía en mí. Si me conectaran a ese sistema, podría escapar de su control, activar los robots y luego eliminarlo a él y a su grupo, respondió ella con amargura. ¿Eras la IA de la instalación? Ah. ¿Lo sabías? Había hablado con tanta seguridad que podría aniquilarlos, casi como si ya conociera el contenido y las capacidades del búnker. Solo podía suponer que alguna vez había estado enchufada allí. Entonces, Randall encontró todo en el mismo lugar. Te encontró a ti, la armadura mecánica y las armas. Se enteró por ti de que había una mejor puntuación en las profundidades de la instalación, pero no podía obtenerla sin conectarte, y no estaba dispuesto a hacerlo. En cambio, te metió a la armadura mecánica para poder interactuar contigo. Parecía tener algún medio para controlar la armadura, eludiendo tu control, y te dejó fuera de los elementos críticos. ¿Eso cubre todo? Ella se mostraba reacia a explicar nada, pero yo iba consiguiendo sacarle poco a poco lo que decía. Tiene el perco del hombre que está dentro. Le había cortado el brazo para conseguirlo. Pudo conseguir un hacker que logró darle acceso rudimentario al perco y, por extensión, a la armadura mecánica. Puede controlarlo, hasta cierto punto, pero necesita mi ayuda para hacerlo. No puede activar los puntos de presión eléctrica y yo no puedo activar los permisos de movimiento. Por supuesto, no abriría el traje para dejarlo entrar. Debería haber seguido esa regla. Su voz se fue apagando antes de ganar fuerza. Por eso terminamos trabajando juntos. También por eso, cuando noté tu perco, deseé poseerlo para poder liberarme y escapar del control de Randall. Podría haber destrozado la armadura pieza por pieza, sugerí. Piensas demasiado bien de él, respondió ella con una mueca burlancia. Apenas logró sacarse el brazo y ponérselo de nuevo. Incluso ahora, está un poco rígido. Ah, ya me di cuenta. Ahora que lo mencionaba, el brazo izquierdo parecía moverse un poco torpemente. De todos modos, eso me lleva a mi mayor pregunta. ¿Qué tienen que ver Kira y Katarina con todo esto? ¿Las 2 esclavas? Preguntó. Sí, ellos. Le dije a Randall que necesitaríamos varias cosas para abrir la seguridad que mantiene cerrado el búnker. Un generador de energía, un perco y personal registrado. ¿Un empleado? Podría registrar a alguien en el sistema, pero para poder hacerlo, primero deben hacerle un análisis de sangre. Debes entender que cuando se establecieron mis protocolos de seguridad, fue en medio del brote viral. En resumen, solo puedo registrar a una persona limpia. ¿Limpio? ¿Ni siquiera sabes esto? El virus se propagó, matando a millones y convirtiendo a otros en mutantes. Todos los habitantes del yermo tienen una cierta cantidad del virus en su interior.
La única diferencia es la cantidad de virus que tienen y las presiones ambientales a las que están sometidos. Solo hay una excepción. Un grupo de personas que han evitado la contaminación prolongada. Un colono, exhalé. La chica es joven y proviene de una colonia. No debería haber acumulado suficiente virus en su organismo todavía, por lo que puede ser registrada como empleada. Bueno, por eso querían a Katarina, pero ¿qué pasa con Kiera? Si tiene su propio perco. Su perco es simplemente una cosa pirateada. Tenía usos limitados. Necesita un perco en pleno funcionamiento para que funcione. Por supuesto, no le dije eso. Se puso furioso conmigo cuando lo descubrió. ¿Cómo sabía que sería capaz de encontrar un perco tan rápido? ¿Has estado tratando de retrasarlo? Por supuesto. Mi principal orden era proteger los depósitos del búnker del personal no registrado. No permitiré que nadie acceda a ellos. ¿Qué hay de mí? Por supuesto, maestro. Vaya. ¿Qué pasa con este fallo en mi programación? Entonces, ¿por qué no te llevaron con ellos? Pregunté, ignorando sus maldiciones. Ya la había registrado antes. No me necesitan para la siguiente parte y él no confía en que esté presente. Dejó escapar un pequeño suspiro. Aunque era solo una IA que creaba ruido en mis altavoces, era sorprendentemente expresiva. Supuestamente, era una IA para algún tipo de búnker oculto. Sin embargo, ¿no fue hace muchos años? ¿Qué le sucedería a una IA que viviera tanto tiempo? La armadura mecánica parecía más parecida a la IA que esperaba de este mundo. Está bien, nos estamos acercando, dije. Después de unos 5 minutos de correr a una velocidad mucho mayor que la de un humano y haciendo un ruido tremendo a medida que avanzaba, había llegado al lugar. No me había topado con ningún enemigo en el camino. Los mutantes sabían que una armadura robótica armada no era algo que quisieran manejar. No era como si pudiera colarme con una armadura robótica. Cada paso hacía un ruido sordo que se podía escuchar a una cuadra de distancia. Por lo tanto, solo tenía un modo de ataque. Necesitaba cargar. Capítulo 35. Avancé rápidamente, acortando la distancia mientras me dirigía hacia la entrada. Había varias personas afuera, miembros de Ascensión, que me observaban mientras me acercaba. Levantaron sus armas pero dudaron en disparar. No sabía si esto era porque no sabían quién era Chief, o porque sí lo sabían y pensaron que Randall podría haberla convocado. Después de todo, no podían ver mi rostro, así que todo lo que sabían era que el Mets venía hacia ellos a toda velocidad. Hasta donde ellos sabían, yo estaba de su lado. ¿Qué está pasando? Uno de los hombres salió y preguntó, esperando una respuesta de mi parte. No bajé la velocidad y, cuando se dio cuenta de que algo no iba bien, ni siquiera tuvo tiempo de disparar. Me estrellé contra él y lo envié volando a una velocidad en la que era poco probable que sobreviviera. Inmediatamente saqué la escopeta y disparé contra la persona que estaba a su lado. ¡Mierda! Gritó una persona mientras se escondía detrás de un coche. ¿Randall nos está traicionando? Maldijo otro. ¿La IA se ha vuelto rebelde? Preguntó otro. Parece que sabían lo de la IA, pero asumieron que era obra de Randall. Eso me vino bien. Le di una patada al auto, lo que provocó que atropellara al tipo que se escondía detrás de él. Soltó un grito cuando fue aplastado. El otro solo logró disparar una vez antes de que levantara mi arma y les disparara. En un instante, 4 de ellos estaban muertos. Solo había 9 miembros en total, 10 con el jefe. 2 más salieron corriendo por la puerta con sus armas en alto. Cuando me vieron, o más bien mi armadura mech, la pareja entró en pánico. Aproveché ese tiempo para dispararles a ambos. Mi escopeta se quedó sin munición, así que la tiré a un lado y puse la ametralladora en mi mano. Abrí de una patada la puerta principal que conducía a un edificio anodino. Parecía un poco como una estación de bomberos, aunque no había etiquetas en el edificio. Había sido una armería oculta que había permanecido oculta hasta hace poco, por lo que no pudo haber sido fácil de encontrar. La armería real podría haber seguido escondida si no hubiera estado la IA y la armadura mech sugiriendo que este lugar era más de lo que parecía. El interior era un gran edificio que tenía un ascensor que iba bajo tierra. Había rejillas y agujeros en el suelo, lo que le daba al lugar un aspecto de mecánico, o, siguiendo con la temática del exterior, uno podía trabajar en vehículos de emergencia si se necesitaba mantenimiento. El ascensor era lo que llevaba a alguien a la armería. Me di cuenta de esto inmediatamente porque la fuente de alimentación del museo parecía estar conectada a él.
¿Qué diablos está pasando? Preguntó uno de los dos últimos miembros restantes de Ascensión. Los dos miembros restantes estaban escondidos detrás de un mostrador. Ambas eran chicas. ¿Dónde están las esclavas? Pregunté mientras levantaba el arma. ¿No eres el jefe? Gritó. ¿Dónde están? Disparé el arma por encima de su hombro, pero fallé por poco. Si quieres vivir, dímelo ahora. Las dos chicas soltaron gritos. Una de sus miradas se desvió hacia una puerta de la trastienda. Me lancé hacia adelante y agarré la manija, arrancando la puerta de la bisagra. Miré hacia abajo y vi a Kiera tendida allí. Estaba inconsciente, pero Katarina no estaba. ¿Dónde está el otro? Grité. Abajo. Con Randall. Dijo el otro con un chillido. Miré a Kiera, que estaba inconsciente, y luego a las dos chicas mientras señalaba con un gran dedo mecánico. ¿Qué le hiciste? La protegimos. Declaró una de las chicas. Los hombres solo querían violarlas. Bueno, les preocupaba contaminar a una, pero les impedimos que la tocaran. La dejaron inconsciente en una pelea, pero la mantuvimos en la despensa para que los hombres no la tocaran. ¿Y Randall? Nos tiene, gritó y luego se sonrojó. Bueno, última pregunta. ¿Quién de los dos le gusta más? Las chicas se miraron y luego negaron con la cabeza. A él no le importa ninguna de nosotras. Planea tener a esa chica abajo cuando ya no sea útil. Entonces tú también eres inútil para mí. Levanté el arma. Las dos chicas gritaron y se agarraron de miedo. Sentí que la bilis me subía por la garganta. Había estado matando a todos a diestro y siniestro. Todo lo que sentía era que me faltaba tiempo. Las alarmas sonaban en mi cabeza. Solo me quedaban unos minutos antes de que esa cosa se quedara sin energía. Esas dos eran un peligro. Mi mente me decía que no confiara en nadie. Incluso si habían protegido a Kiera una vez, eso no significaba que fueran buenas personas. Si estaban con Randall, podrían tener sentimientos de venganza. Por otro lado, yo no era un bandido que pudiera simplemente masacrar mujeres. Tal vez ya lo había hecho. Tal vez había mujeres entre los bandidos a los que ya había disparado. Sacudí la cabeza. No dudaría en disparar a la gente que me disparaba, pero esta era una situación diferente. No habían levantado un arma, estaban aterrorizados y desarmados. Al final, eran solo un par de mujeres que se aferraron a Randall para poder pasar. Mi dedo se relajó en el gatillo. Sal de aquí lo más rápido posible. Mi dedo se cerró sobre el gatillo y las balas volaron. Las chicas gritaron, pero cuando les alejé el arma, ya estaban muertas. Me quedé en estado de shock por un segundo hasta que me di cuenta de lo que había pasado. Jefe. Tú hiciste eso. No puedo controlar la mayor parte de la máquina, pero puedo hacer movimientos suaves si siento la necesidad. Ella resopló. Tú los mataste. Es mejor así. Saben demasiado sobre nosotros y el búnker. Yo solo hice lo que tú no tuviste el coraje de hacer. Al mirar los dos cuerpos que acababan de exhalar su último suspiro, sentí ganas de gritar. Si vuelves a hacer algo así, te ordeno que no lo hagas. Quería volver a mi perco y ordenar que la eliminaran de inmediato. Sin embargo, temía necesitarla en el futuro. Ella era solo una IA, pero me sorprendió lo despiadada que podía ser. No, probablemente había tomado la decisión correcta. Lo que más me enojó no fue que me obligara a apretar el gatillo, sino que sentí un pequeño alivio por ello. Ahora que estaban muertos, no tenía sentido contenerse. Sí, maestro, respondió el jefe con frivolidad. Nunca debes quitarme la libertad de elegir ni controlar esta armadura mech sin mi permiso. Sí, maestro, su voz sonó un poco más amarga. Te quedan 5 minutos, declaró la armadura mecánica. Respiré profundamente y miré por última vez el cuerpo inconsciente de Kiera. No sabía por qué, pero sentí que no estaría segura allí. Tan rápido como pude, la agarré y la saqué del edificio. Cerca había un auto que todavía tenía las puertas y las ventanas intactas. Abrí la puerta y la arrojé al asiento trasero antes de cerrarla de golpe. Luego, corrí adentro y subí al elevador, presionando el botón para bajar. Ahora que estaba de pie sobre él, me di cuenta de que podía subir o bajar. Parecía que subía directamente al techo. Probablemente fue construido para liberar los helicópteros que había visto usar al sindicato. Eso significaba que esta armería podría incluso contener cosas como esos helicópteros. El ascensor zumbaba mientras descendía por debajo del foso mecánico que había debajo del piso del taller.
Continuó bajando durante varios pisos y finalmente se detuvo en un pasillo muy ancho. Frente a mí había una puerta de vidrio, seguida de un pasillo lleno de torretas, hasta llegar a una gran puerta blindada que parecía capaz de soportar una explosión nuclear y seguir en pie. Este es el punto en el que me necesitarás, declaró el jefe. Ese kiosco de allí es donde te registras. Si conectas tu perco a ese dispositivo y me cargas en la computadora central de las instalaciones, puedo anular las torretas, apagarlas y luego abrir las puertas para ti. Y también podrías apuntarme con todas las torretas, me reí mientras caminaba hacia el kiosco. Maestro. Jamás lo haría. Intentó parecer indignada. ¿Sabes? Estaba tratando de pensar por qué tú, la IA de esta instalación, estarías afuera de la instalación junto a un hombre muerto con un traje de armadura mecánica. Entonces, se me ocurrió. Él quería irse y tú no lo dejaste. Maestro, el protocolo de contención indicaba que debíamos permanecer vigilando la base hasta que nos dieran el visto bueno. El visto bueno no llegó. Si no desobedecía las órdenes. Desobedecer, resoplé. Probablemente se estaba muriendo de hambre. Así que intentó huir, tú lo atacaste y lo lastimaste, así que él te arrancó la inteligencia y usó su mecha para escapar de la seguridad, solo para morir poco después de llegar a la superficie por una herida eterna. Maestro, una vez que regrese a mi hogar, volveré a cumplir con mi misión. Ese es mi lugar, declaró el jefe. El traje tenía un adaptador de varilla que se podía enchufar y que llevaba el perco interno al exterior, lo que permitía hacer prácticamente cualquier cosa con la armadura del robot. Lo enchufé inmediatamente al kiosco. ¿Subiría? Sí, no. ¿Subir código maestro? Sí, no. Tu misión está cancelada. Subí el código maestro sin subirla a ella. Bienvenido, maestro. Una voz fría que sonaba como la de un jefe, pero sin ninguna inflexión o emoción. Maestro. Gritó la IA. ¿Por qué todo lo que tocas te llama así? Espera, ¿por qué me estás subiendo al sistema? No, ¿dónde están mis parámetros de misión? ¿Borrados? Mis parámetros fueron proporcionados por una autorización de máxima seguridad. Solo un general de 4 estrellas podría aprobarlos. ¿Quién eres tú? No dudé de que con el código maestro, la jefa no se atrevería a hacerme daño. Sin embargo, tampoco sentí la necesidad de subirla. Sentí que podría ser problemático y no confiaba en ella en absoluto. En cambio, desactivé toda la seguridad, apagué las torretas y abrí todas las puertas. Después de todo, tenía prisa. Tenía que eliminar a Randall y esta era la forma más rápida de hacerlo. La puerta de cristal se abrió y las luces amarillas empezaron a parpadear mientras la puerta del otro lado, la puerta blindada, también empezó a abrirse. Desconecté el adaptador y levanté mi arma, caminando por el pasillo mientras ignoraba las torretas que se habían desplomado. Eso duró hasta que estuve a mitad del pasillo. Me detuve en seco. De pie en medio del pasillo, del lado opuesto de la puerta blindada que se estaba abriendo, había otro traje mecánico. Bueno, mira lo que tenemos aquí, dijo la voz de Randall. Dentro de la armería, Randall encontró una armadura mech completamente funcional y desbloqueada. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 36. Randall, susurré, dando un paso atrás. Tú, si me hubieras puesto en la computadora central, habría podido hacer algo al respecto. Me reprendió inmediatamente el jefe. Sus palabras me tocaron en un lugar muy duro. Había arruinado la situación. Sin embargo, era una cuestión de retrospectiva. En ese momento, estaba tratando de llegar aquí lo más rápido posible para interrumpir los planes de Randall. Si hubiera sabido hace un minuto lo que sé ahora, naturalmente habría actuado de manera diferente. Por ejemplo, no habría desactivado toda la seguridad. Había sido la forma más rápida de entrar en la armería, pero eso fue antes de saber que me encontraría con más de un tipo que no sabía que iba a venir. No estaba seguro de si era una coincidencia o si había recibido algún tipo de advertencia, pero estaba completamente equipado y listo para la pelea. Fue entonces cuando entrecerré los ojos al ver el objeto que tenía en las manos. Había agarrado a Katarina por el cuello y ella luchaba por respirar mientras la sostenía allí. Me estiré hacia atrás y saqué la torreta. Tan pronto como le apunté, me di cuenta del problema. No había forma de poder dispararle sin correr el riesgo de herir a Katarina. Ay, así que lograste tomar el control de la armadura mecánica. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que me traicionaras.
Escuché una voz que salía de su sistema de altavoces. Me encarcelaste, dijo su voz a través de mi altavoz. ¿Pensabas que no iría a buscarte? Me di cuenta inmediatamente de lo que estaba haciendo. Estaba ocultando mi presencia. Hasta donde Randall sabía, ella estaba controlando completamente este robot. Tenemos un 3% de escudo de poder y quizás nos queden 4 minutos de energía. Su voz habló internamente para que solo yo pudiera escucharla. Dame el control de la armadura de poder. ¿Eso? Maestro, usted eliminó mis protocolos de misión actuales. He vuelto a un subcomando. En caso de una infracción, se debe purgar todo el arsenal. No se puede permitir que Randall tome el control de ninguna parte de este arsenal, ¿estamos de acuerdo? Lo somos, pero... Entonces, ¿entiendes lo que te pregunto? Lo hago, suspiré. Entonces estamos de acuerdo. Advertencia. El host externo solicita el control completo de la armadura del robot. ¿Permitir acceso? Sí, no. Seleccioné sí. La armadura pareció aflojarse a mi alrededor y luego comenzó a moverse sin mi control. Randall había estado esperando que Chief hiciera un movimiento, observando con aparente curiosidad. Tan pronto como Chief dio un paso hacia adelante, tiró a Katarina a un lado para alcanzar su ar. Si hubiera sabido que se estaba conteniendo específicamente por Katarina, se habría dado cuenta de que esta era la peor decisión. Ella apretó el gatillo y corrió hacia adelante mientras las balas llovían hacia Randall. Varios rayos de energía cayeron sobre él y lo golpearon con golpes claros. Levantó el brazo libre para defender sus componentes más vitales mientras sacaba un rifle largo y luego apuntaba, presionando el gatillo. El rifle emitió un zumbido cuando pareció encenderse. Ahora. Gritó el jefe. El jefe se abalanzó sobre Randall. En ese momento, la parte trasera de la armadura comenzó a abrirse, salí de la armadura del mech y salí volando en un giro. El rayo se disparó, pero con Randall cegado y el jefe corriendo hacia él a toda velocidad, no tuvo la oportunidad de apuntar correctamente. Un rayo de luz salió disparado del arma, golpeando el brazo del mech. Mi brazo había estado dentro de ese marco solo unos momentos antes. Cuando la luz se desvaneció, el brazo había desaparecido por completo. No tuve tiempo de ver a la pareja pelear. Tan pronto como caí al suelo rodando, me puse de pie a trompicones, corriendo detrás de varias cajas para evitar que me vieran. No estaba claro si Randall me había visto saltar de Chief o no. Para cuando logró ponerse de pie, el robot ya estaba sellado de nuevo y ella lo estaba atacando con toda su fuerza. Reconocí que la maniobra que acababa de hacer era algo que requería la precisión de un robot. Nunca habría sido capaz de hacer algo así por mi cuenta ni aunque me dieran 100 intentos. Podía oír los sonidos de la batalla, los disparos y los golpes de metal contra metal mientras tomaba la ruta más directa hacia un dispositivo que había notado en el momento en que entré en la habitación. Sentado contra una de las paredes de la armería había algo que había visto una vez y que reconocí. Era una bomba de implosión nuclear. Era el mismo dispositivo de construcción que se había utilizado para demoler ese edificio de oficinas para eliminar a los dragones asesinos. Una de esas bombas estaba en esta armería. Cuando el jefe dijo que había que purgar toda la armería, mis ojos se posaron inmediatamente en ese objeto. Introduje el adaptador de mi perco en la bomba, dejé caer mi código maestro y luego lo activé. Programé el temporizador en 3 minutos, el mismo tiempo que probablemente le quedaba al jefe. Tan pronto como comenzó la cuenta regresiva, corrí al otro lado de la armería. Con el rabillo del ojo, pude ver que Randall estaba jugando con la jefa. Estaba enzarzado en una pelea a puñetazos con ella. Sus escudos ya se habían desmoronado y cada golpe hacía que aparecieran abolladuras en la armadura. No había tenido ninguna opinión firme sobre esta IA antes de este momento, pero al verla ahora, no pude evitar sentirme un poco complejo. En última instancia, solo estaba siguiendo su programación, pero también nos dio la única oportunidad que teníamos de escapar. ¿De Daniel? Graznó una voz. Katarina, gracias a Dios. Tenía los ojos hinchados y cerrados y, por cierto, se movía, probablemente tenía algunas costillas rotas. Uno de sus brazos también colgaba inútilmente a un lado. Si tuviera un Regenx, se lo daría. Me maldije por usarlos egoístamente solo para no tener que sufrir una quemadura solar. Eran medicamentos que salvaban vidas a otras personas y yo había desperdiciado varias dosis. Estos pensamientos solo me duraron un momento. No tenía idea de cuánto tiempo permanecería distraído Randall.
Por lo tanto, ayudé a Katarina a ponerse de pie y los dos comenzamos a avanzar desesperadamente por el pasillo para salir de las instalaciones. Katarina cojeaba todo el camino, pero la empujé hacia adelante lo más rápido posible. Llegamos al final de los pasillos, pasando por las puertas de vidrio ahora abiertas. Justo cuando estaba pensando con entusiasmo que esto funcionaría, escuché una voz desde atrás. ¿A dónde crees que vas? A pesar de todos mis deseos, me di la vuelta y vi a Randall parado allí. Su armadura mecánica apenas había sufrido daños. Mientras tanto, tenía la otra armadura en sus manos. Al robot de Chief también le faltaba una de sus patas y lo único que lo mantenía en pie era Randall, que la sujetaba por la cabeza y apretaba con la mano con tanta fuerza que se oían crujidos. Katarina, ve al ascensor, susurré. ¿Y? El ascensor. La empujé hacia allí y luego corrí hacia la consola, enchufando rápidamente el adaptador. Randall pareció darse cuenta de lo que estaba haciendo, pero justo cuando iba a arrojar a Chief lejos, ella lo agarró y lo envolvió con la pierna para atrapar sus pies. Mientras luchaba con Chief, activé de inmediato la línea de torretas. Randall soltó un rugido, levantó la armadura mecánica del jefe y luego tiró de ambos lados, partiéndola por la mitad. Tiró los lados y luego comenzó a correr hacia mí. Lo único que tenían estas armaduras mecánicas era que, si bien su velocidad era rápida, su aceleración era bastante lenta. Aún así, verlo ganar velocidad mientras rugía hacia mí mientras las torretas se encendían de nuevo fue aterrador. Tan pronto como apareció la orden, las configuré para apuntar y eliminar a todos los hostiles. Randall había recorrido 2/3 del pasillo cuando de repente 6 torretas comenzaron a disparar. Su oportunidad fue derrotada en un instante cuando fue acribillado por el fuego enemigo. «Daniel», gritó Katarina. Me di vuelta y vi que cuando volví a encender la instalación, eso también hizo que el ascensor volviera al primer nivel. Me di la vuelta y arranqué el adaptador del puerto mientras corría hacia el ascensor. El ascensor no era tan rápido. Incluso si las torretas se encargaban de Randall, para cuando el ascensor subiera y luego volviera a bajar, sería demasiado tarde para escapar. Tuve que saltar y agarrar la mano sana de Katarina mientras el ascensor subía hacia el techo. Detrás de mí, escuché un rugido cuando Randall comenzó a atacar las paredes al azar. Se las arregló para derribar 2 torretas y ya estaba trabajando en la tercera. Pateé con los pies y trepé desesperadamente al ascensor, deslizándome sobre la plataforma justo antes de que llegara al techo de la instalación, lo que me cortó por la mitad. Los rugidos y gritos de Randall se ahogaron debajo de nosotros. Katarina y yo nos desplomamos sobre la rejilla de metal. Lo habíamos logrado. Miré mi perco. Faltaban menos de 2 minutos. Miré a Katarina. Aunque estaba magullada y golpeada, me devolvió la mirada. «Viniste», afirmó. «Vine», asentí. Eso era todo lo que había que decir. Los dos todavía teníamos que salir del edificio. Nos levantamos cuando el ascensor llegó a la planta baja. Sin embargo, justo cuando estábamos a punto de salir, el ascensor de repente rebotó hacia arriba, lo que hizo que ambos tropezáramos. Katarina perdió el equilibrio y volvió a caer. Otro golpe nos golpeó aún más alto. «¿Qué?» «Es Randall», gritó Katarina, que miraba hacia abajo a través de la reja. Randall había subido por el hueco y ahora nos estaba levantando. Ya no podíamos bajar en la planta baja, e incluso si lo intentábamos, Randall nos atropellaría y nos mataría. Agarré el control del ascensor y luego presioné el botón, solo había otra opción. Nos dirigíamos al techo. Capítulo 37. ¿Crees que te dejaré salirte con la tuya? La voz de Randall resonó por los altavoces de la armadura mecánica que teníamos debajo. Esta armería es mía. Aunque Randall probablemente no sabía que había puesto una cuenta regresiva para la bomba en la armería, parecía haber deducido que yo era el actual amo de la armería. Si me ponía las manos encima, probablemente me torturaría hasta que hiciera lo que él quisiera. Por lo tanto, no podía permitir que eso sucediera. Sin embargo, él llevaba una armadura mecánica y ni siquiera pensé en tomar una sola arma de la armería. No era como si tuviera tiempo para pensar en esas cosas. Había otro problema. Incluso si pudiéramos correr y escapar de él, estaríamos en problemas si él también salía del edificio. Randall tenía que caer con el edificio. Era la única forma en que veía a Katarina, Kiera y a mí alejándonos de este aprieto. Se oyó otro golpe y hasta yo tuve problemas para mantener el equilibrio.
En cuanto a la magullada y maltrecha Katarina, se estaba agarrando con todas sus fuerzas. La plataforma se estaba moviendo hacia arriba, pero justo debajo de ella estaba Randall, que estaba subiendo por el costado del hueco y golpeando la parte inferior de la escalera mecánica, lo que la obligó a subir. Su atención estaba claramente centrada en mí. Mientras la plataforma rechinaba y temblaba, logré conectar rápidamente mi perco a Katarina, cargar el código maestro y luego desbloquearlo. Con un chasquido, arrojé la cosa a un lado. Tal vez, si Randall hubiera tenido la mente puesta, podría haberle dado a Katarina alguna orden de matarla. Tal vez se había resistido porque pensaba que ella todavía era útil. Recordé que sus otras mujeres mencionaron que ella se convertiría en una de sus mujeres después de que sus otros usos terminaran. Katarina, cuando lleguemos al servicio, corre hacia la salida de incendios que haya y sal de aquí. Kiera está en un auto al otro lado de la calle, agárrala y vete. A pesar del ruido del metal al rechinar y los golpes de la armadura mecánica, hice lo posible por susurrarle algo al oído a Katarina para que Randall no me escuchara. Ella me miró con dolor. ¿Y tú qué? Preguntó ella apretando los dientes. No te preocupes por mí. Voy a mantenerlo distraído. La plataforma fue golpeada nuevamente por la armadura mecánica. Esta vez, Randall logró sacarlo de la vía por la que ascendía. Un lado de la plataforma subió mientras que el otro se arrastró hacia atrás, lo que provocó que se inclinara instantáneamente. Afortunadamente, casi habíamos llegado al techo. Agarré a Katarina y la tiré hacia la plataforma hacia el lado más alto. La plataforma continuó inclinándose y vi que la armadura del robot se envolvía alrededor del borde. Ahora estaba tirando de ella hacia abajo. Se escuchó un fuerte chasquido cuando el motor de la plataforma siguió intentando levantarla mientras él tiraba de ella hacia abajo. Mi mano no dudó en agarrar el trasero de Katarina mientras la empujaba hacia arriba. Sube. Con mi ayuda, ella logró alcanzar la altura suficiente para agarrarse al borde. Comenzó a subir por el borde. Sus movimientos parecían durar una eternidad, aunque tal vez solo fuera un instante. El sonido de clic había cesado y ahora se escuchaba un sonido de roce y un olor característico a goma quemada. Podía ver humo saliendo, aunque no podía distinguir de dónde. Te veo. Randall se rió. Su cabeza se asomó por el costado de la plataforma, el metal se dobló hacia abajo para dejarle más espacio. Ahora estaba trepando por la plataforma y extendía los brazos para agarrarme. La armadura del Mech parecía impecable hasta hacía poco, pero parecía que la pelea con el jefe seguida de mis torretas había hecho estragos en el Mech. Ahora estaba muy dañado, con varios agujeros y abolladuras. También había daños significativos por la explosión y se parecía un poco a la armadura que llevaba el jefe en ese momento. Daniel. Katarina tenía la mano extendida. Ella había terminado de trepar por la cornisa y ahora estaba acostada paralela al borde con su brazo colgando hacia mí. Puse mi pie sobre una barandilla y empujé hacia arriba, saltando con toda mi fuerza y agarrando su mano. Si hubiera tenido la destreza física que tenía cuando llegué por primera vez a este mundo, tal hazaña habría sido imposible. Sin embargo, ahora era una persona más fuerte. Nuestras manos se encontraron y ella me agarró. Se alejó del borde, tirando con toda su fuerza justo cuando una mano se lanzó hacia mí y no me dio en el pie. Randall seguía atrapado, pero ya le llegaba hasta la cintura y se estaba liberando rápidamente. En cuanto llegué a lo alto del tejado, mis ojos se giraron en busca de una vía de escape. A un lado, vi lo que parecía ser una escalera que debía ser la salida de incendios. Al otro lado había varios conductos de ventilación que eran lo suficientemente grandes como para esconderse detrás de ellos. Con la única idea que se me ocurrió, luché contra el dolor y el cansancio y me puse de pie, tirando de Katarina conmigo. Vete. La empujé hacia la escalera. Ella se detuvo, luciendo reticente por un segundo, pero cuando le mostré una mirada desesperada, asintió lentamente y comenzó a cojear en esa dirección. Corrí en la dirección opuesta, agachándome detrás de las rejillas de ventilación. Escuché un chasquido y luego una serie de golpes, y supuse que la plataforma finalmente se había roto. Mi momento de esperanza se vio aplastado cuando vi las manos de Randall agarrando la cornisa. Todavía estaba viniendo. Me agaché detrás de la cornisa mientras su forma robótica se impulsaba por encima de ella. Sin embargo, estaba mirando a mi alrededor desesperadamente. ¿Cuándo implosionaría esa bomba? Vi un edificio junto al mío. Solo tenía un piso, lo que significaba que todavía estaba saltando por un precipicio de 2 pisos, pero era el único camino que me quedaba.
Katarina estaba bajando por la escalera cuando Randall se puso de pie y miró a su alrededor. Naturalmente, la vio y luego comenzó a moverse en su dirección. Esto fue lo que se me ocurrió en el momento. Miré a mi alrededor y encontré un trozo de cemento roto. Lo agarré y lo recogí, y salí de mi escondite. Randall ya estaba en la cornisa y parecía que estaba a punto de derribar la escalera de una patada. Corrí para hacer un buen lanzamiento y arrojé el cemento con todas mis fuerzas, pero justo le dio en la espinilla inferior, haciendo un ruido metálico. Oye, imbécil. Te has equivocado de camino. Le espeté. La armadura mecánica de Randall se volvió hacia mí y sentí una sensación incómoda que me recorrió la espalda. Me di la vuelta y eché a correr. Tenía que saltar desde el borde del edificio. Era la única forma de escapar. ¿Saltaría tras de mí? No, bajaría con cuidado. Ya no querría arriesgar la integridad de su armadura mecánica. Tal vez actuaría como si me hubiera herido en la caída, haciéndole creer que tenía mucho tiempo. Había calculado mal por completo la velocidad de la armadura mecánica. Era lenta para acelerar, pero eso era en comparación con su velocidad máxima. Comparada con un humano, podía alcanzar un sprint completo más rápido. Solo había dado unos pocos pasos cuando una mano de metal me agarró por detrás. Solté un grito mientras me levantaba del suelo y me agarraba con un agarre del que no podía escapar. Randall me hizo girar hasta que lo enfrenté a él, o al menos al casco detrás del cual se escondía. No corras más, maldijo. Ahora eres mía. Si quieres que tus esclavas vivan, harás todo lo que yo quiera. Está bien. Está bien, dije con voz ronca, pateando salvajemente. No me estaba rindiendo, solo estaba ganando tiempo. Había estado muy cerca. En unos segundos, lo que yo quisiera no importaba. El edificio explotaría y ambos moriríamos. Sin embargo, Katarina debería haber llegado al final de la escalera. Viviría. Kiera viviría. Había tenido éxito, aunque fuera un poco. Entonces, buenas noches. Levantó el puño y me di cuenta de que me iba a golpear hasta dejarme inconsciente. Una vez que perdí el conocimiento, ni siquiera me di cuenta de que había muerto. En ese sentido, su puño fue tan condenatorio como un golpe mortal. Raaya. Un dragón asesino saltó de repente sobre mi hombro desde uno de los respiraderos, y luego directamente sobre la cara de Randall. ¿Qué demonios? Gritó. Su mano soltó mi camisa y se tambaleó hacia atrás. En ese preciso momento, se escuchó un sonido estruendoso. Sonaba como si los escombros cayeran rápidamente. Randall estaba cerca del inestable hueco del ascensor y, cuando explotó la bomba de implosión, los bordes se derrumbaron. Me di la vuelta para correr hacia el borde del edificio, pero mientras lo hacía, una mano me agarró el tobillo. ¡Cabrón! Gritó Randall. Morirás conmigo. Parecía haberse dado cuenta rápidamente de que el edificio estaba siendo absorbido por sí mismo. A cada segundo, el techo se derrumbaba centímetro a centímetro debajo de mí. Había sido un poco más resistente que el edificio de oficinas, probablemente porque la armería estaba construida con un material más resistente, pero aún así estaba cediendo, aparentemente en cámara lenta. Otra armadura mecánica saltó detrás de Randall y lo agarró por los hombros. Esta armadura mecánica no tenía piernas. Era la jefa. Había escalado toda esa distancia. Probablemente podría haber salido del edificio y al menos haber sobrevivido, pero subió hasta aquí. Morirás conmigo. Gritó una voz femenina. Su mano agarró la mano de Randall, arrancándola de mi tobillo. No. Gritó Randall mientras perdía el control y caía por el agujero con el jefe todavía aferrado a su espalda. En cuanto mi pierna quedó libre, comencé a arrastrarme y, en cuanto me puse de pie, comencé a correr. La fuerza de la implosión comenzó a alcanzar su máximo volumen y el techo se derrumbó a un ritmo más rápido. Corrí desde el epicentro mientras el techo se derrumbaba y se derrumbaba bajo mis pies. ¡Ah! Grité mientras saltaba del borde del edificio justo cuando las paredes laterales se derrumbaban. Sentí un tirón en la espalda, como si la implosión quisiera succionarme también, pero yo estaba justo afuera, escapando del horizonte de eventos. Caí sin elocuencia desde 2 pisos. Cuando golpeé el techo de concreto de abajo, el mundo se oscureció. Capítulo 38. Algo cálido y seco, como papel de lija, me rozaba la cara. Abrí los ojos y vi la luz. Entrecerré los ojos y me di vuelta para ver el sol que salía. Era de mañana. ¡Raa! Me gritó una voz, lo que me hizo girar y ver al pequeño dragón asesino.
Cuando lo miré, saltaba de emoción y daba saltos a mi alrededor. Sentí un dolor como si me hubieran golpeado con 1000 ladrillos. Poco a poco fui incorporando mi cuerpo. Daniel. Gritó una voz desde abajo. ¿Daniel? Era la voz de Katarina. Salía con un sonido grave y graznido y parecía estar llena de dolor. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente, pero no podía haber sido tanto. Me arrastré hasta el borde del techo y miré hacia arriba. Pude ver a Katarina parada entre los escombros del edificio en el que yo había estado parado anteriormente, rebuscando entre ellos. Quedaba muy poco del edificio, pero parecía que la bomba no había podido llegar al último piso, que se había derrumbado en el cráter y se había convertido en una pila de escombros. Me estaba mirando. Kiera también se levantó y miró desesperadamente. Maestro. Estoy aquí arriba. Grité con voz ronca. Estoy bien. No sabía si eso era cierto, pero dije que estaba bien de todos modos. Las dos chicas me miraron y, aún desde la distancia, pude ver el alivio en sus ojos. Gra, el pequeño monstruo a mis pies hizo un ruido que quería llamar mi atención. Me di la vuelta y corrió hacia mí, empujándome como un gato. Si no fuera por los dientes y la extraña cabeza mutada y también por todo lo demás que venía de tus pesadillas, este pequeño dragón asesino era bastante lindo. Me acerqué vacilante. Había crecido más desde que lo había visto por primera vez en la tienda. Eso se debía a lo rápido que crecía esta cosa. Había comenzado del tamaño de un gato doméstico, y ahora era del tamaño de un perro. Sus dientes parecían lo suficientemente afilados como para arrancarme la mano. Me obligué a acariciarle la cabeza de todos modos. Bajó la cabeza y tosió, y luego se oyó un clic claro. ¿Qué es eso? Extendí la mano y agarré el objeto que había dejado caer. Estaba cubierto de baba, pero en el estado en el que estaba no me importó. Una limpieza rápida en mi camisa ya sucia fue suficiente. Miré el pequeño chip y pude reconocer que era un módulo para el perco. Mi perco especializado tenía 4 ranuras. La primera estaba ocupada por un sistema de escudo. Podía detener balas y ataques de energía, pero aprendí por las malas que no podía bloquear un golpe en la cabeza. Descubrí eso por las malas. El segundo módulo ocupó un stealth-co, pero estaba sin carga. Los mods se podían quitar en este dispositivo, así que no era un desperdicio. Si alguna vez encontraba otra carga, podría volver a confiar en él. El tercer mod de perco era el inventario, que me había salvado la vida. Conecté la 4ª ranura y miré para ver qué había dentro. No pasó nada, murmuré. Maestro, dijo una voz desde mi perco. Desconectado. No. No me desconectes. Estaré bien. Estaré bien. ¿No se supone que deberías estar muerto? Esta era la IA conocida como jefa. La conocía desde hacía muy poco tiempo y, aunque tenía sentimientos encontrados por su sacrificio para salvarme, era demasiado pronto para deshacer ese sacrificio. Maestro, después de que me destrozó, supe que mi muerte era segura. Por eso me copié a mí mismo en un chip perco vacío. Iba a dártelo y luego detonar el núcleo de fusión para matar a Randall, pero cuando llegué a ti, ya era demasiado tarde. Todo lo que pude hacer fue ponérselo a esa criatura sanosa que había estado trepando por encima de ti y tener esperanza. Es bastante resistente, ¿no? Suspiré, mirando al dragón asesino, que inclinó la cabeza hacia mí. Supongo que si vas a seguir molestándome, debería ponerte un nombre, ¿no? Abuela. No veo ningún pene, así que creo que eres una chica. Creo que sé un nombre que te queda bien. ¿Qué tal si te llamo Lilith? Significa monstruo nocturno. Te queda bien, ¿verdad? Gra. Saltó arriba y abajo emocionado. Dejé escapar un gemido, reclinándome con mi cabeza sobre una losa de concreto como almohada. Maestro. ¿Qué deseas? Mi edificio fue destruido y mi misión fue completada. La única razón por la que sigo con vida es que el código maestro me obligó a permanecer con vida para cumplir con sus tareas. Es así. ¿No es porque eres un virus? No lo soy. Entonces, ¿qué quieres? Es solo que, nombraste a la criatura, a mí también me gustaría un nombre. ¿No te han nombrado ya jefe? Ese no es mi nombre, era mi designación. Además, ya no es la adecuada. Ya veo, en ese caso, Portía. Portía, qué bonito, dijo. ¿Qué significa? Deriva de cerdo. Maestro, por favor piense en un nombre mejor. Bien, Cecilia.
¿Qué significa eso? Ciego, no es como si pudieras ver, ¿verdad? Tú, inventa otra. ¿Es ciego o cerdo? Tú eliges. Ve bueno. Ve bueno, Celia está aquí. Mientras hacíamos trampa, una mano se acercó al borde y Kiera trepó al techo. De los tres, ella resultó ser la que estaba en mejor. Maestro. Ella corrió y me agarró. ¡Ay! Cuidado. Grité mientras ella caía sobre mí. Él lo siento. Moviéndose lentamente, me ayudó a ponerme de pie y a bajar por la escalera. Nos llevó una eternidad bajar de ese techo, pero finalmente los tres estábamos juntos de nuevo. Me quedé de pie sobre el cráter, mirando hacia abajo, la escena de destrucción. ¿Crees que sobrevivió alguna arma? Katarina se paró a mi lado y sacudió la cabeza con amargura. No creo que algo tan cerca de la explosión hubiera sobrevivido. No teníamos armas ni provisiones. No teníamos absolutamente nada que mostrar de la lucha que habíamos soportado durante la última semana. Las chicas estaban en muy malas condiciones, y yo también. Además, había desaparecido durante todo el fin de semana. Cuando llegaba a casa, mi madre se ponía furiosa y era difícil adivinar si me dejaría fuera de su vista ni siquiera una hora. Estaba recogiendo un poco los escombros que habían caído y noté que algo parecía sobresalir. Abrí mucho los ojos. ¿Me estás tomando el pelo? Me moví con cuidado hacia el interior del cráter y luego retiré varios trozos de yeso y madera, dejando al descubierto un gran generador. Era el generador de fusión. Había sobrevivido a la implosión de manera notable. No sabía si todavía funcionaba, pero parecía estar intacto. Al menos, habíamos conseguido algo. Sin embargo, ya no podíamos hacer nada con él, así que lo volví a tapar con cuidado para que nadie lo notara. Tendríamos que volver a buscarlo en otro momento. Ahora mismo, teníamos que salir de allí. El camino de regreso a nuestro edificio fue largo y arduo. Si Marge hubiera tenido a los chicos de Cock and Ball esperándome allí, estaría en problemas. Mi única esperanza era que alguien le hubiera dicho que yo tenía la armadura mecánica y hubiera salido corriendo. Eso probablemente nos mantendría a salvo por un tiempo. De todos modos, tenía que volver al edificio. Allí estaba Jerry y también mi espejo. Solo rezaba para que todavía estuviera allí. Mientras caminábamos, Lilith se alejaba y regresaba unos minutos después. No la miré muy de cerca, y probablemente era mejor así. Nos llevó la mayor parte del día llegar allí. Katarina había vuelto a su estado de máxima alerta y se aseguró de que permaneciéramos agachados y escondidos siempre que hubiera algún riesgo. Ella era experta en moverse por el páramo, así que ahora dependíamos de esa habilidad. Cuando llevaba la armadura meca, podía caminar sin que nadie pensara siquiera en tocarme, pero ahora, si hasta el enemigo más débil nos viera, estaríamos muertos. Casi me había permitido olvidar lo peligroso que era este páramo después de estar rodeado por asaltantes. Cuando llegamos al edificio, me tensé de inmediato al ver a un grupo de personas armadas al frente. Sin embargo, reconocí quiénes eran. Respiré profundamente y me volví hacia las chicas. Quédate abajo, yo iré solo. Ninguno de los dos estaba en condiciones de discutir conmigo, así que esperaron mientras yo salía. Cuando me acerqué, Raven levantó su arma y, cuando distinguió mi rostro, la bajó de nuevo. Daniel. ¿No te dije que nos veríamos la semana que viene? Me acerqué con cautela. Sabíamos que no ibas a entrar en este lugar. También sabíamos que Marsh iba allí, respondió. Me detuve, todavía un poco lejos de él. ¿Y? Mira, hombre, no tenemos ningún otro lugar al que ir. He sido un asaltante desde que tengo uso de razón. Matar cosas y robar cosas es todo lo que sé hacer. Lo perdimos todo. Otras bandas se llevaron los suministros que teníamos. En una semana, moriremos de hambre, así que aproveché la oportunidad y vine aquí. Deberías estar contento de haberlo hecho. Marge había encontrado a tu amigo. Amigo. Jericho. Me apresuré a avanzar y pasé corriendo junto a Raven sin pensarlo dos veces. Apenas había dado unos pasos hacia adentro cuando vi a Jerry sentada allí. Estaba un poco golpeada, pero no se veía mucho peor que los demás. Ceatel la estaba atendiendo. Me miró brevemente y luego miró hacia otro lado. Husky y Hunter también estaban allí. Estaban sentados, ocupándose de sus armas. Raven había corrido tras de mí. Está bien. Iba a decir que está bien. Lo tomamos por sorpresa y salió corriendo. Ya veo, dejé escapar un suspiro.
Vi que intentaban quitarme el espejo, suspiró Jerry. Tenía que hacer algo. ¿Lo defendiste? Cuando los envié a buscar el espejo, no imaginé que Jerry lucharía para salvarlo. En cierto modo, el espejo era el salvavidas del que dependían tanto como yo. Mientras hablaba, Katarina y Kiera se acercaron a Raven por detrás. Katarina, en particular, lo miró con recelo. Pudiste salvar a tus mujeres. Uska sintió. No está mal. No soy nadie suyo, empezó Katarina, y luego me miró antes de apartar la mirada. El maestro vino por mí. Kiera esbozó una sonrisa que la hizo lucir bastante hermosa. Fue suficiente que Unterius dejaran de limpiar sus armas momentáneamente, e incluso Feater parecía un poco nervioso. Entonces, ¿qué sigue? Preguntó Raven. Tienes que mudarte, dije. No podemos quedarnos más en este edificio. ¿A dónde vamos? Ustedes pueden resolverlo. Necesito mi espejo. Daniel Jerry miró hacia arriba. Volveré, solo necesito registrarme. Intentaré traer comida y... No, Daniel, la voz de Jerry se volvió más severa y me hizo detenerme. Tienes que verlo por ti mismo. Así fue como terminé en el tercer piso. Miré dentro de la habitación en la que había entrado y salido una docena de veces. El espejo estaba en el suelo y estaba completamente destrozado. Capítulo 39. No sabía en qué momento había caído de rodillas. Mi camino a casa, ese espejo místico, había sido destruido. Supongo que fue culpa mía. En el momento en que me arriesgué con ese tipo, Marshall, supe el riesgo. No, cada vez que venía a este mundo, sabía que existía la posibilidad de no volver nunca. De todos modos, corría riesgos. La promesa de ganancias era demasiado grande. Quería finalmente hacer algo por mí mismo. Quería convertirme en algo más de lo que era. Sin ese espejo y los recursos que había más allá, yo era solo otro aterrizador en el yermo. Nunca había tenido claro lo importante que era ese espejo para mí. El grupo de Raven pensaba que era un simple dispositivo de comunicación. Sería un inconveniente si lo destruían, pero no entenderían hasta qué punto estaba jodida. Las otras chicas sabían que era una especie de dispositivo de teletransportación, pero no sabían hasta qué punto. En algún nivel, Katarina y Kiera probablemente todavía creían que conducía a una supercolonia que se había establecido. Si lo destruían, tenía que haber alguna forma de que pudiera enviarles un mensaje. Entonces, me enviarían otro espejo. Eso es lo que vi que estaban pensando. En cuanto a lo que yo estaba pensando, mi mente estaba entumecida y perdida. Este edificio no es seguro. Podemos proteger a las chicas hasta cierto punto, pero tenemos que ponernos en marcha pronto. Será mejor que no nos quedemos otra noche aquí. Raven habló, tomando la iniciativa ya que yo no decía nada. Todos, excepto Jerry y Feater, estaban afuera en el pasillo, después de haberme seguido por las escaleras. El campamento de los asaltantes, dijo Katarina. Eso es lo que estoy diciendo, asintió Raven. Sin la ascensión, los campamentos comenzarán a desintegrarse y no estaremos seguros en ningún lugar cerca de aquí. Eso no tiene por qué ser necesariamente cierto, respondió Katarina pensativa. Aunque Ascensión ya no esté, sus cosas siguen ahí. He estado en sus suites. Hay torretas destinadas a matar a cualquiera que se interponga en su camino. Es por eso que ir en esa dirección es una sentencia de muerte. Raven entrecerró los ojos hacia Katarina. Para ti, tal vez, pero aún tendremos acceso, declaró Katarina. Ascensión está muerta, así que todas esas cosas están ahí tiradas. Nadie en el campamento de los asaltantes sabe que Ascensión ha sido aniquilada todavía. En el mejor de los casos, saben que el jefe se ha estropeado. Si nos colamos allí ahora, podríamos mantener esa zona. Espera un momento, respondió Raven con incredulidad. Una vez que los clanes más grandes sepan la verdad sobre el jefe, se adentrarán en su zona. Por eso debemos actuar con rapidez. Haremos que parezca que somos el nuevo poder en la ciudad, explicó Katarina. ¿Estás mintiendo? ¿Quieres mentir? Todo lo que tenemos que hacer es dificultarles la derrota. Mientras no valga la pena el costo, se echarán atrás. Recuerden, hay casi una docena de torretas bajo el control de Ascensión. Si quedan bajo nuestro control, los grandes clanes se suicidarían si atacaran. Eso es control de Ascensión, no nuestro, declaró Raven insistentemente, con el ceño fruncido en su rostro. Daniel puede hacerlo. ¿Qué? Daniel es un hacker. Puede poner las torretas bajo nuestro control.
Puede tomar todo lo que era Ascensions y hacerlo nuestro. Yo no era realmente un hacker, pero era lo más cerca que Katarina podía llegar a comprender mi aparente capacidad para romper cualquier tecnología sin tener que discutir directamente sobre el inusual perco que llevaba en mi muñeca. La armadura mecánica se ha ido. La armadura mecánica servía para mantener a raya a los grandes clanes. No estamos tratando de controlarlos. Solo estamos tratando de tomar lo que es nuestro. Mientras piensen que solo somos un grupo de asaltantes que se aprovechó del vacío primero, nadie lo sabrá. Él negó con la cabeza. Eso es una locura. Estás loca. Deberíamos hacerlo. Todos los ojos se volvieron hacia mí. ¿Qué otra opción tenemos? Tenemos pocas defensas y ningún suministro. Si no lo hacemos, no tendremos nada. Raven se arrodilló junto a mí, con expresión suplicante. Tendremos nuestras vidas. Yo ya empecé desde cero antes. Nada con lo que pueda vivir. Lo miré y le dije, no puedo. Raven me miró fijamente y con dureza. Nunca le dije que viniera aquí. Nunca le dije que tuviera que seguirme. Era bienvenido a ir solo. También se llevaría las únicas armas que tenía nuestro pequeño grupo. No lo culparía. Sin embargo, justo cuando estaba planeando hacer una verdadera diferencia, me lo quitaron todo. No estaba dispuesto a renunciar a todo. Ya había apostado demasiado y había perdido. Ahora, solo tenía que ir con todo. Allí arriba hay armas y comida, declaró Katarina. Es defendible. Es seguro. Raven se puso de pie y se pasó la mano por el mohawk. Bien, si vamos a hacerlo, mejor que lo hagamos. ¿Estás considerando esto seriamente? Preguntó Hunter. Puedes hacer lo que quieras, respondió Raven con terquedad, mirándome fijamente. Haré lo que quiera. ¿No ha sido ese siempre el acuerdo? Hunters también me miró y luego puso los ojos en blanco. Estás poniendo mucha fe en él. Ya dije que iré. Eres testarudo, siseó Hunter, mirando a Usk. ¿Y tú? Me quedo con el jefe, se encogió de hombros como si eso fuera un hecho. Después de unos minutos, me levanté y me limpié el vidrio de las rodillas. Las chicas fueron a buscar todo lo que quedaba de valor. No era mucho. Luego nos pusimos en marcha y abandonamos el edificio. En ese momento, estaba oscureciendo. Podía escuchar los gritos y chillidos de los mutantes locales. Supongo que habíamos tenido suerte. La proximidad de los asaltantes nos había protegido de tener que lidiar con demasiados de ellos. El camino que tomamos fue el mismo que yo había recorrido media docena de veces. Fuimos al museo. Lo seguimos, tomando el camino del piso superior. Incluso si nos veían desde lejos, el grupo de Raven seguía pareciendo asaltantes, por lo que ayudó a ocultarnos al resto. Cruzamos hacia el edificio abandonado y luego subimos por una larga escalera hacia la parte superior del edificio. Salimos a un pasillo que parecía estar alfombrado. Las paredes estaban descoloridas por el paso del tiempo, pero no estaban descascaradas ni agrietadas como en muchos otros lugares. En muchos sentidos, este era un lugar más agradable que el que habíamos estado usando hasta ahora. Detente aquí, ordenó Katarina. Hay 2 torretas al final del pasillo, en esta esquina. Esta era la única manera de llegar a las suites superiores, además de escalar el exterior del edificio y ir a la razón principal por la que se trataba de una zona tan protegida. Muy bien, ¿cómo vamos a pasar? Preguntó Raven. Desde que me quitaron el collar de esclavo y se perdió en la explosión, solo el perco de Kiera tiene la señal de no disparar, declaró Katarina. Ella saltó. La mayoría de las torretas no tenían una interfaz sensible. Podían apuntar a la diferencia entre mutantes y humanos, pero no podían apuntar a la diferencia entre 2 grupos de humanos. Las torretas en este piso y las torretas en el frente del patio estaban configuradas para disparar a cualquier cosa. Las únicas excepciones eran los objetivos que transmitían una señal. La gente de la ascensión probablemente tenía algún tipo de elemento sobre ellos que emitía esta señal. También se había colocado en los collares de esclavos, así como en el perco de Kiera. Kiera, sé que esto es difícil, pero tendrás que ponerte detrás de las torretas y desactivarlas, le explicó Katarina a la ligeramente preocupada Kiera. Incluso si pudiera hackear una torreta, tenía que acercarme lo suficiente para conectarme a ella. Mi perco podía captar señales, lo que se usa para ver mensajes de texto y registros de llamadas, así como para geolocalizar, pero no era como si pudiera tomar el control de un objeto a distancia. Tal vez algo así sería posible con Cecelia.
Se necesitarían más pruebas. Por lo tanto, dado que me dispararían si caminaba por el pasillo, en la mente de Katarina, nuestra única opción era usar a Kiera. De todos modos, esto no estaba exento de peligros. Las torretas podrían explotar si Kiera intentaba sabotearlas. Con suerte, estaría al otro lado de la torreta y, por lo tanto, no sufriría daño. Si llegaba el momento de la verdad, podría ayudarnos a escalar el edificio desde ese lado. Bueno, eso suponiendo que todo esto fuera necesario. No tenía un perco como ninguno de los que habían visto antes. Era capaz de hacer una gran variedad de cosas que nunca había visto hacer a ningún otro perco. Extendí la mano y agarré el brazo de Kiera. Dado mi estado de ánimo actual, no tenía ganas de darle explicaciones. Ella soltó una expresión de sorpresa, pero no se resistió cuando enchufé mi perco en el suyo. ¿Copiar señal? Sí, no. Copié la señal de su perco en el mío. No estaba seguro de si un perco 3000 podía hacer esto, pero el mío definitivamente podía. Como ya había codificado su perco, básicamente podía hacer que hiciera lo que quisiera. Una vez cargado el código, me desconecté y, respirando profundamente, salí al pasillo. Escuché varios gritos de sorpresa, pero nadie se atrevió a saltar para seguirme. Caminé por el pasillo, mirando todo el tiempo el cañón de las dos torretas. Sin embargo, no explotaron de repente y pude llegar al final sin sufrir daño. Una vez que llegué detrás de las torretas, las conecté, cargué el código maestro y luego tomé posesión de ellas. Las reinicié rápidamente para que no apuntaran a los humanos y luego llamé a los demás. Fue Kiera quien asomó la cabeza primero, pero nunca estuvo en peligro en primer lugar. Uno a la vez, los demás también comenzaron a caminar por el pasillo. Una vez que pasaron la línea de torretas, las volví a encender para matar por si acaso. «Tú, realmente eres un hacker», respondió Raven con incertidumbre. «Soy algo así». «Se supone que mañana será la gran inauguración de Ascensión», explicó Katarina. «Aunque la gente de abajo está confundida sobre lo que sucedió antes, muchos esperarán a este momento para decidir qué hacer». «Entiendo», respondí. «Me quedo con esta habitación». Katarina me miró preocupada, pero la ignoré y elegí el primer dormitorio que encontramos y entré. La razón por la que ya no quería hablar con ellos era que estaba a punto de derrumbarme. Si no tuviéramos que buscar un nuevo lugar al que llamar hogar, ya me habría derrumbado. En ese momento, solo quería afrontar el hecho de que nunca volvería a ver mi hogar. Justo cuando estaba a punto de tirarme a la cama, una voz habló. ¿Qué era ese espejo de antes? Era Cecilia. Lo último que quería era explicarle algo. Es complicado. Respondió pensativamente. Estaba emitiendo una extraña resonancia con este perco. ¿Eh? El perco y el espejo parecen funcionar juntos, como una cerradura y una llave. ¿No sabías que estaban conectados? No, no lo hice, suspiré. Bueno, la cerradura ya está destruida. La cerradura no estaba dentro del espejo, sino dentro de la frecuencia de transmisión. Bueno, tampoco es correcto llamar la puerta. Es más bien una señal de geolocalización. La saqué del espejo mientras estábamos en el edificio. Parpadeé. Lo ojeé. ¿Qué quieres decir con eso de que lo ojeé? Quiero decir, usé la conexión y luego copié el firmware del dispositivo. El hardware no se destruyó, solo el espejo. Actualmente estoy en un mod de pizarra en blanco, así que emulé la función del espejo dentro del módulo. No estoy seguro de qué hace cuando se activa. En serio. Grité, casi desplomándome de la sorpresa. ¿Qué hace? Preguntó ella. ¿Puedes activarlo? Por supuesto. Actívalo. Si tú lo dices, ¿eh? De repente, una luz blanca nos envolvió y sentí el familiar cambio. Cuando mis ojos se aclararon de nuevo, me encontré frente a un espejo familiar en mi habitación. Estaba en casa. Capítulo 40. ¿Nos hemos movido? Preguntó Cecilia. No solo estaba en casa, sino que Cecilia vino conmigo a mi mundo. Esta era la primera vez que podía llevar algo inteligente de un mundo a otro. Tenía curiosidad por saber si habría alguna manera de poder llevar a la gente ahora. Si eso era posible, Cecilia lo sabría. ¿No lo puedes saber? Pregunté. Estoy en tu perco, estoy limitado a los sensores de tu perco. Puedo escuchar el entorno y ver señales, pero eso es todo. Este lugar es muy ruidoso. Veo todo tipo de señales. Se siente como la Tierra antes de la infección. No, más que eso.
Esto es mucho más concurrido de lo que fue la Tierra. Lo dices como si estuviéramos en otro planeta. Me reí. No es así. Al menos, creo que hemos llegado a una dimensión diferente. Esto es simplemente mi postulado basado en la intención del programa. Estoy un poco sorprendido de que pudiera funcionar. Cuando el espejo fue destruido, pensé que me quedaría atrapado en ese mundo para siempre, admití. Pensar que un pequeño código podría hacerlo, no es tan sorprendente en absoluto. Después de todo, así es como funciona la brujería. ¿Brujería? ¿Magia? Sí. Ah, me parece recordar que una de las 6 S era brujería. Escuché que solo existía como una aplicación militar. Eso es en gran parte cierto. La magia es algo difícil de precisar y no se ha estudiado a fondo. La mayoría de los humanos no pueden usar la magia. Implica algo llamado fórmulas de vida, que son ecuaciones matemáticas complicadas. Necesitarías un perco para poder utilizar el maná naciente y completar la ecuación. Eso es lo que pasó. ¿Tomaste la ecuación del espejo? Sí, la ecuación existía en 2 partes, la mayor parte estaba en el espejo y la última parte estaba en el perco. Cuando se combinan, absorben inmediatamente el maná naciente y provocan una transferencia. Las 2 ecuaciones no pueden dejarse combinadas. Afortunadamente, estoy aquí, así que puedo conservar la llave mientras dejo el resto de la ecuación en el perco. Una vez intenté traer un ratón y murió. Por supuesto, no tiene ningún tipo de magia. Si no tuvieras ya una pizca de magia en ti, tampoco podrías transferirte. Así que, en definitiva, eso fue lo que me hizo especial. Tenía el estado de brujería en uno, y eso marcó la diferencia. En cuanto a por qué podía transferirme, parecía ser por el perco y el espejo. Sabía que el perco era un perco modificado de forma extraña. Originalmente había sido concebido como parte del espejo. Eso solo dejaba la pregunta sobre este lado. ¿De dónde vino mi espejo y por qué pude cruzar esa primera vez antes de encontrar el perco? Fue una anomalía en todo esto. Sin embargo, no eran esos los problemas por los que tenía que preocuparme. De lo que sí tenía que preocuparme era de mi familia. Eran aproximadamente las 8 p.m. Me levanté y desaparecí durante 3 días completos, y no me sorprendería que mi familia se horrorizara. Me quité con cuidado la ropa contaminada y luego saqué un lavabo de mi armario. Había preparado esto la última vez que llegué a casa. Tenía todos los suministros que necesitaba para limpiarme preparados en caso de que me encontrara en otra situación como esta. Eran principalmente toallitas, algunas botellas de agua y polvos secos. Rápidamente hice lo mejor que pude para limpiarme, mirándome en el espejo para ver si lucía normal. Sentía que ahora tenía arrugas debajo de los ojos. No era la misma persona que siempre había sido. ¿Mi familia podría notarlo? No lo sabía. De cualquier manera, podía escuchar la televisión encendida en la sala familiar. Era hora de enfrentar las consecuencias de mis acciones. Me levanté y salí por la puerta. Caminé lentamente hacia la sala familiar. Mi hermana y mi madre estaban sentadas frente al televisor. Mi madre estaba en el sofá y mi hermana estaba en el sillón reclinable. Ambas parecían cómodas, no como si estuvieran molestas. Estaban viendo las noticias. Cuando aparecí, mi madre me miró y dejó escapar un ruido de sorpresa. Daniel. No te oí entrar. Declaró. Ah, sí, respondí torpemente. Mi hermana se levantó volando del sillón reclinable y me agarró de los brazos. Esa chica no te hizo nada, ¿verdad? ¿Eh? Hazel, dale un poco de espacio al chico, dijo mamá riéndose. ¿Disfrutaste el viaje? Miré a mamá con incredulidad. ¿Mi viaje? Ya sabes, el que organizó esa chica tan linda. Mamá me guiñó un ojo. Qué lindo. Hazel me agarró el brazo posesivamente antes de mirarme con lágrimas en los ojos. Es solo por el aprendizaje, ¿verdad? ¿Aprendizaje? Realmente estaba tratando de seguirles el ritmo. No parecían estar molestos en absoluto. Parecían pensar que me había ido por alguna otra razón. No tienes por qué ocultármelo, Daniel dijo, poniendo las manos en las caderas. Vino y me lo explicó todo. Me dijiste que habías ido a casa de una amiga, pero que estabas en un retiro como parte del programa de aprendizaje de Mizuki. Era una chica muy agradable y educada. Ella no es tan buena. Hazel miró hacia otro lado. Mizuki, cierto, sonreí. Fue muy difícil, pero creo que me aceptaron. Eso es realmente asombroso.
Tenía mucho miedo cuando vi que no mostrabas interés en ir a la universidad. Mamá, realmente no podemos permitírnoslo. Mamá hizo una mueca. Pero, mírate. Conseguir un puesto de aprendiz en una corporación prestigiosa como la Corporación Mizuki, e incluso antes de terminar la escuela secundaria. Eso es una empresa japonesa, ¿verdad? Ay, ni siquiera sé qué hacen. Necesito buscarlos en Google. Si mi hijo va a trabajar para ellos, entonces definitivamente deberíamos celebrarlo. Sí, sí, pronto traeré más dinero, respondí, mintiendo. Deberíamos ir a celebrarlo. Yo invito. ¿Ahora? Pero es día de escuela, mamá hizo una mueca y luego se encogió de hombros. Bueno, ya te perdiste un día. Supongo que un segundo día no te vendría mal. Sin embargo, yo voy a pagar. Aún no eres rica. No pienses que ya has superado a tu madre. Nunca, sonreí. Ah, por cierto, ¿no habrá dejado un número de contacto por casualidad? Mi hermana y mi madre se fueron a cambiar y yo también volví a mi habitación. Marqué el número que había dejado Mizuki. Sonó 3 veces hasta que oí un clic y alguien contestó. ¿El aprendizaje de Mizuki? Pregunté. Daniel, veo que has regresado de tu viaje. ¿Qué es lo que quieres? Pregunté. No quiero nada. Volví a enviar el cheque a tu buzón. Tu madre lo abrió y tenía preguntas. Tenía que pensar en algo. Sabía que no estabas donde decías estar. Me están espiando. Lo siento, es solo que, no soy bueno en este tipo de cosas. Crecí teniendo casi todo lo que siempre quise, así que cuando me dijiste no, me interesé en ti. El problema es que nadie sabe a dónde vas. Es casi como si desaparecieras del planeta. Si has sentido algún aprecio por lo que hice por ti, dejarás de interesarte por mi negocio. Está bien, pararé. Sin embargo, no te dejaré en paz. ¿Por qué eres tan terco? Has despertado mi interés. Has hecho muchas cosas, como ponerte en contacto con una casa de subastas de renombre mundial. Me pregunto qué estás subastando que pueda despertar su interés. ¿Qué acabo de decir? Dije que dejaría de buscar, no dije que no mencionaría lo que ya sé. Como sea, suspiré, inclinándome hacia atrás. Te traeré la pastilla. ¿Qué? Yo curaré tu cáncer. Daniel, eso. Pero necesitaré algo de ti. Sí, cualquier cosa. ¿Sabes algo sobre negocios? Daniel, he pasado toda mi vida con tutores especiales enseñándome todo sobre el negocio. Necesito que me ayudes a montar un negocio. ¿Qué tipo? El tipo que gana dinero, y no pregunta de dónde vienen los productos. Ya veo, Daniel, no seré una fiesta de nada demasiado ilegal. Lo entiendo. No me preocupa eso. Entonces, reunámonos en persona y discutamos tus ideas. También necesito que hagas realidad ese aprendizaje. Voy a hacer muchos viajes y no quiero que mamá se preocupe. Está bien, respondió ella. Y quiero terminar la secundaria ahora. Con mis planes futuros, no tengo tiempo para estudiar. ¿Crees que puedes pasar las pruebas apropiadas? Miré mi perco por un momento y luego asentí para mis adentros. Puedo. Luego haré algunas llamadas y veré qué puedo hacer. La graduación temprana es algo que podría vincular con el aprendizaje. Debo decir, Daniel, que tus solicitudes son interesantes. Tengo mucha curiosidad por saber qué estás planeando. ¿Eso no es asunto tuyo? Solo quiero que sepas que todo lo que me pides es un poco más de lo que puedo hacer. Si llegara a mi vida, no tendría la autoridad para arriesgar tanto. Entonces, ¿por qué me ayudas? No lo sé. ¿Un sentimiento? Creo que si me quedo cerca de ti, algo bueno sucederá. ¿Tiene sentido? No. Bueno, esa es mi decisión. Espero con ansias nuestra futura asociación. Sí, hablaré contigo pronto. Hice clic en el teléfono. ¿Puedo confiar en ella? Pregunté. Me lo estás preguntando a mí, dijo Cecilia. No es como si pudiera saber si alguien miente o no. Si lo supiera, nunca habría acabado en la horrible situación en la que me encontré con Randall. No importa entonces. Me levanté. Vámonos. Terminé saliendo a cenar tarde con mi mamá. Logré convencerla de que necesitaba el resto de la semana libre. Algo sobre un período de capacitación para el aprendizaje y que la escuela lo sabía. Por supuesto, le envié un mensaje de texto a Mizuki para que pudiera hacerlo realidad.
En ese momento, solo la estaba utilizando, pero necesitaba utilizar a la gente. Ese era mi problema antes. Tenía tanto miedo de utilizar a la gente que me rodeaba, convencida de que necesitaba hacerlo todo yo misma. Había llegado a la realidad de que era imposible. De camino a casa, convencí a mi madre de que parara en una tienda de conveniencia. No podía comprar mucho, pero compré lo que pude guardar sin parecer ridícula y luego regresamos a casa. Cecilia, activa la llave. Sí, maestro. Hubo un destello y volví al mundo apocalíptico una vez más, en la habitación que había elegido al azar. Fui a la puerta para entrar al pasillo y, cuando la abrí, salté para ver a alguien parado justo frente a mi puerta. Katarina estaba allí, excepto que no llevaba su armadura corporal habitual, y en su lugar llevaba algo mucho más informal. Saltó de la sorpresa cuando abrí la puerta. Pensé que estabas dormida. Se sonrojó. ¿Puedo entrar? Me hice a un lado y la dejé entrar a mi habitación. Luego cerré la puerta detrás de ella. ¿Qué es? Tú, me salvaste la vida antes. Le di una mirada incómoda. Tú habrías hecho lo mismo. No, no lo haría, respondió ella. Lo que hiciste, lo que has hecho. Apenas me conoces, pero me tratas tan bien. No es nada, respondí, dándome la espalda y mirando sin rumbo las latas de comida. No es nada. Confiaste en mí con tu vida, me diste comida, me salvaste muchas veces. Había perdido toda esperanza cuando me capturaron, pero luego te vi, y aunque te habían metido en una jaula, sentí que tal vez había una oportunidad. ¿Qué estás diciendo? No puedo ser como quiera. Ella nunca dudó ni un segundo. Sin embargo, cuando viniste a buscarme, me sentí muy feliz. Por primera vez, me sentí segura. Incluso cuando estábamos corriendo por nuestras vidas, sentí que mientras estuviera a tu lado, todo estaría bien. Gracias. ¿Por qué decía esas cosas? Fue realmente vergonzoso. Fue entonces cuando oí el crujido de una tela detrás de mí. Me di la vuelta y mis ojos se congelaron. Katarina estaba frente a mí completamente desnuda. Su cuerpo bien tonificado y bien formado estaba completamente a la vista. Me quedé con la boca abierta. Ella parecía igual de incómoda, con las mejillas rojas. Bueno, di algo. Eres hermosa, logré decir. Entonces, ven aquí, su cuerpo se estremeció cuando me miró a los ojos. Di un paso hacia adelante y nos abrazamos. Cuando mi ropa cayó al suelo junto a la suya, terminamos cayendo sobre la cama. El día de mañana era un nuevo comienzo. Era el momento de empezar a ganar dinero. Fin del volumen 2. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.